Bienvenidas, bienvenidos a el primer podcast de Desencuentros Roleros, esta pequeña mesa redonda, charla, contenido genial creado en la primera edición de los Encuentros Roleros, un experimento que ha hecho Alcalá Nocturno para traer unas jornadas con cierto mimo y cariño a todo lo que tiene que ver con los juegos de rol. Tanto juegos de rol en vivo como en mesa, como estos espacios de charla, de conversación y de aprendizaje un poco entre todas y todos. Estoy aquí con unos ilustres e ilustras maravillosos que han venido a charlar con nosotros sobre lo que no es rol. Digo no muy fuerte, porque sé que al final me va a tocar a mí ser el malo de esta película. Sí que es rol y lo sabes. Va a ser una charla muy corta, ¿eh? Sí que es rol. Bueno, ¿quiénes son estas voces que estamos escuchando, no? Estamos escuchando, en primer lugar, a Hiroshima Alarcón, una vieja amiga, conocida, una organizadora y veteranísima de la organización de eventos roleros, jugadorísima de rol, que bueno, va a charlar y a darnos su punto de vista sobre las cosas y que seguro que quiere decir algo sobre sí misma. Sé todo el punto de vista, perdón. Gracias, Hiroshima, por ponerme en mi sitio. Lo tenía que decir, lo sabes. Sí, ¿querías decir algo más sobre ti? Creo que el resumen que puse en Blue Sky es rolera, madre, friki y no en ese orden. Cada uno que lo ordene como quiera. Bueno, no es mala combinación. Bueno, y ciega, claro. Se me olvidaba algo. Eso es importante quizás para los que nos escuchen. Muy reciente. Que sepan que Hiro nos interpela, pero no de forma... Bueno, da igual. Hola, Miguel Ángel. Sigue. Te estamos dando cuerda para que te ahorques. Sí, no. Soy perfectamente capaz con todos estos cables de acabar estrangulado. Yo te acompaño. Yo solo. Miguel Ángel Talja, hola, amigo. ponente de esta mañana, que nos ha dado una magnífica clase, lección magistral sobre cómo creernos esta mierda. Cita de sí mismo maravilloso también de su curso de rol, veteranísimo, original, fundador del negocio, ¿no? del mundo del rol en vivo en nuestro país. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. ¿Te gustaría decir algo más sobre ti que no haya dicho yo? Seguro que muchas cosas. Yo creo que estoy bien representado. Bueno, sí. Y gracias por traerme aquí en tan buena compañía y sobre todo viendo tantas caras amigas y conocidas desde hace tantos años. Qué bien teneros aquí, un montón de gente. A continuación tengo a Leticia Cabezas, la profa de química. Bueno, una divulgadora, me gusta pensar, ¿no? Un poco de lo friki, así con muchas comillas, que tuvimos la suerte de coincidir y de jugar en mi primer rol en vivo por escenas y que disfrutamos mucho. Y que me parece que puede aportar un punto de vista muy interesante a esta conversación sobre lo que no es rol desde su aproximación, ¿no? Y bueno, no sé, ¿querrías decir algo más sobre ti? Que seguro que me he dejado cosas valiosas e interesantes. Yo, fangirlear y hablar sobre rol siempre bien, sea lo que sea, de la manera que sea. Así que a tope con esto. Vale. Y luego, para terminar y cerrar este maravilloso elenco de voces, tenemos a José Viruete, amigo casi de la familia de la Casa de Alcalá Nocturno, ¿no? y un veterano alcalaíno y del mundo friki, que yo creo que además de ser el creador de viruete.com como referencia mayúscula de la cultura popular de nuestro país, pues bueno, escritor incluso, ¿no? de algunas propuestas roleras de hace un montón de años. Y bueno, no sé, creo que puede ayudarnos a entender este viaje que quizá hemos hecho cada uno por nuestro lado. Yo creo que voy a tirar de ti como ancla, ¿no? ¿Y cómo era esto antes? Aunque antes todo esto era campo, ¿no? A ver cómo lo ves. José, ¿he dicho bien? ¿Me he dejado algo? No, bueno, en el punto de vista viejuno, ¿no? Eso es. Tenemos que dar. Pero bueno, lo que podríamos decir viejuno, también podemos decir la tradición, ¿no? Que nos une a las generaciones anteriores. Eso es verdad. Transversal. Claro, tío. O sea, bueno, esto viene de algún lado y es bonito que se perpetúe y que llegue a nuevas maneras, ¿no? Si no, es cuando creo yo que esto estaría bastante muerto y no es así. No, de hecho, antes de empezar, bueno, decir que esto sucede en el contexto, como decíamos, de los encuentros roleros, que en el día de hoy se están produciendo ahora mismo 35 partidas de mesa que están absolutamente llenas a lo largo de todo el día. Hay 4 roles en vivo, ha habido una masterclass, ahora una mesita redonda, y es una cosa que hemos montado, me gusta decir esto, en 6 semanas para corregir y disimular todos los errores y fallos que hemos tenido. Quizá el año que viene, con un poco de suerte, lo hagamos en 7 semanas y entonces esto será mejor. Dicho esto, presentaciones hechas, creo que no me dejo nada. ¿Qué no es rol? En esta mesa redonda, en la que prometo que ya me voy a callar y me bajo el volumen, para que habléis sobre todo vosotras y vosotros, quiero plantear, o la idea era plantear, cuáles son los márgenes de nuestra afición, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en todos estos años? Hoy en día hay un montón de oferta en las estanterías y librerías de todo nuestro país y de todas nuestras tiendas frikis favoritas, y hay muchas cosas muy diversas. Mucho. O sea,
desde todo punto de vista inabarcable, sobre todo si tenemos una visión como veterana, ¿no? O tradicional. Si yo empezase esta charla preguntándole a Hiroshima qué no es rol, a riesgo de que le parezca que hay que ser generosos, pero si tuviera que decir Hiroshima Alarcón qué no es rol, ¿qué dirías, Hiro? Yo empecé diciendo que los juegos de mesa y los de juegos de miniaturas no es rol, para empezar quedando bien. Y tengo dudas al respecto de un juego sobre gaviotas que me presentaron el otro día. Pero por lo demás, claro. 100 gaviotas. Todos sois gaviotas, todos sois una bandada de gaviotas y la única manera que tenéis de comunicaros es haciendo la gaviota, imitándola. No lo voy a hacer en este micrófono porque se va a acoplar. Pero para que os hagáis la idea es así como os comunicáis. Y es la manera en la que todos quedáis de acuerdo. Y si no estáis de acuerdo, decir, bueno, pues este fuera y habla otro. Ese rol... Duda. No sé, antes decíamos que puedas interpretar, que tengas ficha. Hay tantas formas de hacerlo ahora que yo creo que es muy amplio. Miguel Ángel, ¿qué piensas? Bueno, tiro la pregunta un poco a la mesa y igual los podéis interpelar mutuamente para que no esté yo aquí como... Bueno, yo he mirado a la derecha, la ciega mira a la derecha e interpela a Talja. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué piensas? ¿Qué dirías que no es rol? Yo lo diría al revés, casi nada es rol. Casi nada es rol. Y donde hay dudas de si algo es un juego de rol o no, yo diría que lo es. Normalmente diría que lo es. El rol es una familia de prácticas muy concretas. Y al igual que es muy difícil definir lo que es una silla, que las únicas definiciones válidas que podemos dar de silla, o si queréis de juego, son probabilísticas. El rol puede tener uno de los 4 elementos que pues, mencionaron pues, Calvá, Huizinga, ¿no? El Alea, el Agón, el Illings y la Mímesis, y puede que tenga 1, 2, 3, 4. Los juegos de rol en vivo, por ejemplo, podrían tener 3. El rol de mesa podría tener también 3, pero hay juegos de rol que pueden tener únicamente 2, ¿no? Y sigue siendo rol. Una actividad que es distinta de la realidad, que se genera en un marco distinto de la realidad, que está reglada de manera muy específica, que incluye un juego de representación, un juego de imitación, un juego que es también reversible, porque si no podríamos considerar un trastorno esquizofrénico como un juego de rol. Es un juego de rol. Considero, me da igual que esto abra heridas, que los dados, las fichas, los elementos físicos son meramente accesorios, que el rol empezó como algo terriblemente bastardo. El rol... Sí, que los discursos de la pureza de las cosas en general suelen ser peligrosos y bastante estúpidos. Y francamente, creo que el rol empezó como una melange de cosas muy raras. Empezó como psicodrama, como wargame, como juego de miniaturas, que se lo digan a Arneson del disgusto que tuvo con Gygax y el divorcio que pasó por tribunales. Y cosas muy distintas se podrían considerar rol siempre que tengan estos elementos que he citado. De cosas. ¿Has definido lo que no es rol definiendo lo que es rol? Bueno, es una Claro. Sí, lo que no es rol es casi todo. Claro. Lo que no es rol es casi todo. Leticia, ¿qué no es rol para la profa de química? Pues que yo, atendiendo a la definición que acaba de dar Miguel Ángel, este miércoles di una ponencia en la Facultad de Químicas de la UCLM y fue rol. Porque sí, era acerca de nuevas metodologías, innovación docente y demás, y hablé del rol en el aula. Y claro, contarle a un auditorio de más de 50 personas, donde solamente 2, porque lo pregunté, conocían los juegos de rol, lo que era el rol, pues es bastante complicado. Entonces, una se viene un poco arriba y se acuerda de este clip de vídeo entre Deborah Wall y el actor este de Punisher, que no recuerdo, y John Bernal, y dice, pues es que para qué me voy a poner a explicar si te puedo improvisar una escena ahora mismo. Y llevaba dados, así que también hubo ahí una improvisación con pues, elección de azar. Pero sí. ¿Estuvo bien? Porque es evidente que hubo química. Obvio. Allí química había. Se le va a comer un león a la jugadora, no, a su personaje, y de momento parece que no. Luego ya, si hubiéramos seguido, no lo sabemos. Pero sí, yo creo que si puedes rolear, básicamente, es un juego de rol, porque ¿por qué no vas a coger un juego de mesa? Yo conozco a gente que coge algún juego de mesa y se pone a rolear porque tiene una historia detrás y le puede hacer así. Rolear, ¿eso es rol? Sí. Sí. Puede ser. Pero debería ser una serie de reglas. Una serie de reglas arbitrarias. Una serie de reglas
muy concretas. Y ya está. Pero bueno. No, estáis siendo muy generosas y me parece muy interesante. José, No, es que esto ya se están pasando ya. Pues es libertad y es libertinaje. A ver, realmente estamos en una afición tan minoritaria que yo creo que en realidad a mí me parece guay que todo el mundo lo llame rol, que le bien, todo el mundo es bienvenido y el que se quiera un poco poner bajo el paraguas del rol para utilizar, para usar sus mecanismos, incluso el tejido cultural que hay, ¿no? Pues es pequeño, pero existe, ¿no? O sea, esto es un poco como cuando no es lo mismo porque afortunadamente entre jugadores, eso no lo hemos perdido, pero es como cuando de repente nos encontramos que las Comic Cons no tienen nada que ver con el cómic, pero han utilizado unas estructuras que hay, tanto sociales como incluso económicas, ¿no? Que son cosas, son eventos que están destinados a la pasta. Y se nos acoplan un poco, por así decirlo, que al final nos estaban echando de unos espacios que los hemos creado porque los necesitábamos para compartir una afición que estaba marginada, una subcultura, vamos a decir. Entonces, eso no pasa en nuestro caso, ¿de acuerdo? Yo no siento que aquí me vengan a echar el colectivo al jugamos en mesa. Y, como digo, es una afición que es minoritaria, que la gente no entiende. O sea, fíjate, estamos en el año 2025 y todavía hoy se levantan dos manos. Y pienso, joder, ¿cuántas? Pero realmente son pocas, ¿no? Sobre todo en un entorno en el que estás con estudios superiores, que no se les atraganta del libro, que leer al final es el gran punto de corte de muchas cosas, ¿no? Es que es de leer, ¿no? Ya me bajo de este tren, ¿no? Entonces a mí realmente me parece fenomenal y que todo el mundo y que entre todos hagamos fuerza. Obviamente son vasos comunicantes, algunos más que otros, ¿no? Así que por mí no le voy a echar a nadie al que diga que lo que hace él es rol, ¿no? Pero también siento a veces, pues, o sea, yo estoy aburrido de hacer psicodrama, de psicodrama. O sea, al final el rol también es verdad que viene de que es una afición súper concreta y súper, vamos a decir, cerrada, de tíos blancos barbudos de Minnesota, de Lake Geneva, ¿no? del norte de Inglaterra, gente muy concreta que tiene un pasatiempo que es en un perfil muy, muy, muy concreto, ¿no? Y claro, a partir de ahí, esto al final, claro, se convierte en una industria pequeña, pero una industria, y es a partir de ahí cuando ya empezamos a ver como, esto es también, esto es rol en vivo, esto es un juego de rol de no sé qué, esto es un juego de rol de no sé más. Evidentemente con la pureza no vamos a ningún lugar, porque incluso el jugador de Dungeons & Dragons juega de una manera súper diferente a como lo jugaba en su momento. Pero también creo que hay un lugar para reivindicar el punto cero, ¿no? y la afición. Pues es que al final es verdad que la palabra pureza es un poco nazi, ¿no? Pero no sé, como a partir de un punto en común donde ya podemos tirar para el resto de cosas. Porque además todas esas formulaciones, evidentemente, ya vienen a posteriori, ¿no? Cuando tenemos tanta gente en el paraguas del rol, que hay que encontrar una teoría que nos permita abarcarlo todo. Y a partir de ahí ya estudiarlo, crecer, teorizar, jugar, obviamente, y al final aquí lo que nos es jugar. Pero creo que ese origen tiene que estar ahí claro de dónde viene, cómo se hace, y a partir del cual crece y varía. ¿Y cuál es ese momento, José? El momento es cuando yo juego a Star Wars con mi hermano en 29 de septiembre de 1991. Es cuando nace. Porque yo todo lo de antes es tu adolescencia. No, yo eso a mí me lo han contado, pero yo no sé si eso es verdad o es un recuerdo implantado o con estos nos habéis puesto todos de acuerdo para no jugar. No, bueno, claro, evidentemente. Sí, yo creo que es, sobre todo más que cuando se crea Dungeons & Dragons, cuando se enseña a jugar a Dungeons & Dragons. Cuando hay que ponerlo por escrito para que otra persona lo entienda.
Eso es una cosa que tiene mucha tela, que no esté delante, sino que un señor coja eso y a partir de ahí puede extrapolar un juego sin tablero, y no sé qué, donde cada uno lleva una ficha. Estoy hablando de una ficha como del Monopoly, ¿vale? Pero esa ficha es diferente a la de al lado, ¿no? Y esto, por eso yo creo que el Catán no se puede rolear, porque el Catán ni siquiera tiene, está bueno que es como el Populus, ¿no? Un dios, ¿no? Y ya está, pero que ni siquiera es el dios de las cosas. Eres uno de 4 que son todos iguales, por eso digo, no paséis. Pero la mitad es mejor que la tuya de los dos. Os aseguro, y creo que fue una cagada fue excelente. Yo jugué un rol en vivo. Claro, bueno, ya, pero Bueno. a que se había hecho algún esfuerzo para que cada uno tuviera algo a lo que agarrarse. Claro. Bueno, pues ahí, obvio. Claro. O sea, se puede rolizar. No es rol evidentemente, estamos todos de acuerdo. Y se le parece, no hay un personaje, no hay nada. Pero rolizarlo puede convertirlo en un tema. Sí, Es sí. un juegazo de rol, muy divertido. Voy a tirar 2 juguetes sobre la mesa de lo que acaba de decir Viru, que ha hecho una exposición muy larga con mucha información interesante, pero una que creo que interpela directamente a Giro, que me parece muy guay, que es sobre organizar eventos de cosas y ser usurpados. Entonces, ¿cómo transformo la mesa en cómo es un evento de rol? Eso por un lado. Y luego una premisa que has dicho que me parece interesante también, que es lo de leer. Porque creo que eso es como... Sí. Una losa que acaba de caer sobre esta mesa, sobre este desencuentro Pues- rolero, que es lo de... Eso es... Giro, contesta tú si quieres algo de los eventos. Parpadeo lentamente mientras pienso en muchas cosas en mi cabeza que no voy a decir en voz alta. A ver, organizar primero jornadas. Cuando le estaba diciendo antes José, me estaba acordando. Hay que estar muy agradecidos cuando te dan un pabellón deportivo. Hay que ponerse de rodillas y decir gracias, gracias, gracias instituciones, tengo un pabellón. Tiene un eco terrible y probablemente estamos a media valla de distancia de unos energúmenos que están dando gritos, pasándoselo muy bien en el juego de mesa de al lado, mientras tu partida de rol están todos pegados cabeza con cabeza intentando escucharse. Quiero decirte, es complicado. Y luego cuando por fin te dicen, ¡buah! Tienes todo este espacio para tus jornadas de rol. Mira, aquí puedes hacerte los roles en vivo porque tenemos estas pistas, aquí puedes montar tus mesas, puedes aquí traer tus protos. Y alguien te dice de repente, de un día para otro, pues ya no tenéis las pistas porque había una competición y nadie se ha acordado de avisaros. Y yo, ¿cómo? Teníamos los permisos hace... Sí, teníais los permisos, ya no. Basado en unas ludogregosum reales. Yo no he dicho nada. Oye, qué guay. Exactamente, en absoluto. Me estoy refiriendo a algún tipo de jornadas que han sido suspendidas de manera arbitraria durante 2 años. Para nada. Pero es eso, nos quitan los espacios, los reducen. No, es que el ocio alternativo no interesa de repente, por alguna cosa. ¿Por qué? ¿Y qué define a unas jornadas de rol? ¿Qué no es una jornada de rol? Que no es una jornada de rol. Esto no es una pipa. Esto no es una jornada. ¡Ostras! Que Claro, no sería una jornada de rol. Eventos frikis, ok, ¿no? Pero Mm. ¿cuándo son de rol? Hombre, con el tema ¿te del oigas? rol no creo que tengamos el problema de la apropiación que decía José. Yo creo que no hemos llegado a ese O sea, los punto, ni que encuentros no roleros siempre van a llegaremos. tener rol. No. En eso Sí, estamos de sí, acuerdo. sean local Siempre pequeños o habrá no rol, grandes, pero porque sí, a lo sí. mejor nadie quiere colocarse bajo ese paraguas, ¿no? Exactamente. Pero nosotros. Es decir, Mm. claro, los roleros estamos pues un orden de magnitud, ¿no? Por debajo de los que juegan a juegos de mesa, que están a un orden de magnitud por debajo de la cantidad y de pasta que mueve la gente que juega coleccionables o juegos de miniaturas. O las Magic. Las Correcto, Magic nos eso quitan una están a un cantidad de orden mesas. mesas. de los Oye, coleccionables. Pa. Es otro debate, pero empiezo a Y pensar seguimos. que no estamos... Yo empiezo a pensar que el jugador de mesa está por encima de los de ¿Tú crees que ya coleccionables. habría que ver los datos Por favor, económicos, ¿no? José, quiero que le ves con una tienda o un par de Madrid y me digas, los sábados que hay presentaciones o los viernes que hay presentaciones de Magic que nos hagan hueco para jornadas de rol. Lo sé, pero es debatible, ¿eh? Uh, Los juegos de pertenece a mesa otro debate, ¿eh? mueven en el canal Toys, ¿no? Que es donde se mueve esto en las grandes superficies, en retail. Mueven una cantidad muy pequeña, incluso las majors, las grandes. Tú has estado en Essen, ¿no? Has estado en... ahí hay Sí. algo. Hemos estado en Essen. En el mundo Toys. Rol. Bueno, estuvimos en Sandy Petersen allí, ¿no? Sí, está No, unas pero- cuantas veces, sí. No, pues eso Sandy, es- yo creo que hemos estado todos. Rol Sí. yo no he visto. Sí, pero, Te digo porque viene tanto, además. sí, pero no venía hasta que no lo invité a venir. No vino hasta que no lo invitaron. ¿Cuál es tu precio? Porque son las cosas. Ya, pero en el vídeo dice, ¿cuál es tu precio? Que invitéis a mi mujer. Y a partir de ese momento empezó a venir. Un poco Drácula, ¿no? Bueno, claro, al final la No, porque mujer. Drácula tenía 3.
Y bueno, el caso es que quizá nadie quiere ponerse bajo Pero ese sí. paraguas, ¿no? Bueno, quizá igual la gente que juega rol en vivo, que eso ya es la pulga de la pulga de la pulga, ¿no? Buah. Es como lo más Mejor bajo, es que el rol- bajo el de eso rol. ya los furries. ¿El rol de salón es rol en vivo? Jornadas de juegos de rol en Mm. vivo, ¿no? Ya es como el nicho absoluto. Estás- Para jugar. Es para o- jugar, por Estás ejemplo. castigando ya mucho el sintagma nominal, ¿no? Ay. Sí. Lo Estás dejo. añadiendo muchas cosas. Lo dejo. Lo dejo. Mm. Pero, ¿y qué os parece? Y le pregunto a Leticia sobre lo de leer, ¿no? Estás en Ay, un sí. pabellón dando una charla, un montón de gente que lee un montón. Ujú. Como decía José, es una buena premisa decir que es rol si hay que leerse por lo menos 24 páginas. Por favor, abre el melón, que es para una amiga. Es accesorio. Sí, es Sí, accesorio. sí, porque si no, la gente que lee tochos de 600 páginas, es decir, que dirige el Drácula Dossier, es el que es el más listo de todos, el más rolero. ¿No? Ese juega más al rol. Claro, porque lee más. Quien quiera invalidar el Gamshu considerará que ese Yo no juega diría rol. que cuando le he presentado a mis alumnos el rol, es una mala puerta de entrada decirle que se tienen que leer 24 páginas para poder jugar. Yo te lo Sí. digo. Otra cosa es que cuando lo prueban, y evidentemente, salvo una excepción que te digan, no, es que yo quiero jugar Dungeons and Dragons. ¿Por qué? Porque Pasa sí. mucho, además, claro. Yo ahora. he oído- Sí, porque además, otra cosa no, pero hace un par de cursos nutrí la biblioteca rolera de un montón. Me contacté con editoriales, me mandaron un mogollón de juegos y tenía un montón de oferta distinta. Y no tenía manual de D&D, o sea, yo en mi casa sí, y me dijeron, no, que queremos jugar D&D. Y yo, pero ¿habéis visto la película? Porque esto fue hace un curso y os ha molado. No, es que queremos jugar D&D. Y yo no me supieron decir exactamente por qué, porque además es un pueblo muy pequeñito, he perdido en mitad de la Mancha. No tienen evidentemente ninguna tienda en la que puedan comprar dados raros. Yo decía, bueno, pues lo hacemos y me llevé el manual de mi casa, pero llegan con esa idea y claro, tú les presentas el manual y como llevan esa motivación de casa, se leen lo que haga falta. Luego lo que tú les mandes en clase, evidentemente no. Pero yo llegaba con mis cines y con mis manuales así finitos y cositas sencillas, porque quizá pensaba que para ellos podía ser una barrera de entrada tener que leer. Y lo cierto es verdad es que hemos hecho juegos de rol en los que no necesitas apenas leer para empezar a jugar. Sí, bueno, era sobre todo una observación en el entorno en el que estabas que dices, bueno, pues son gente que no le va a hacer, no le hubiera hecho asco si se hubiera encontrado con ese escollo. Es verdad que no es necesario. Yo creo que en todos los grupos hay uno que no se ha leído nada. O sea, siempre está el Sí, el típico, Masterley y los demás. pero que le gusta Sí, jugar. Se o llama, sea, se llama sí. jugador. Yo tengo en mente amigos que han jugado durante años y años, pero que no les ha dado por Yo incluso conozco narradores. se llama difícil. Bueno, pues, pero me parece bonito que a base de jugar él sea capaz de aprender a un nivel que le permite ser un narrador, ¿no? Que incluso por la transmisión, a base de la transmisión oral y la práctica, sean suficientes para convertir a un jugador en narrador. Me parece fenomenal. Y lo que también creo que sí que hay algún tipo de jugador que entra a través del rol en vivo. O sea, y tampoco no le vamos a echar de los encuentros roleros porque haya sido una persona que, pues, por lo que sea, quizás ha acompañado a alguien o quizás, pues yo que sé, ha visto en internet o en redes sociales y le hace gracia lo de llevar ropa guay, ¿no? Cosas así. Yo estoy convencido que es como el género steampunk, ¿no? Que existe porque hay gente que se quiere vestir así. Cuando los góticos descubrieron el Claro, color es marrón. como, ¿cuál es la gran obra que tú puedes decir? Cyberpunk, El ¿no? cyberpunk, Harlan Ellison, guay, el steampunk. Mm. Bueno, pues, pero llevan chistera, ¿no? Y gafas Bueno, y cosas de vapor. A lo que voy, quizás vosotros que habéis jugado más a rol en vivo, yo decir que no he jugado nunca a rol en vivo. Bueno, no, una vez. Una Blasphemy. vez. Qué fuerte. Nunca he jugado a rol en vivo, pero estoy convencido de que hay un perfil que es un poco diferente al del jugador de rol y que lo que le gusta es eso y que no le vamos a poner aquí pegas a ninguno cuando está contribuyendo, está jugando, está divirtiéndose. Y... Vale. Yo soy perfil mixto, a mí no me mires. Cualquiera, Yo hago las dos cualquiera es cosas. potencialmente un jugador de rol en vivo. Sí. De hecho, Como tiene- y un tiene- asesino, ¿no? No, o sea, en mi empresa, normalmente la inmensa mayoría que me contrata algo, mira, tengo ahí, me acaban de pedir ahora mismo un datos y tal. No ha jugado en su vida. De hecho, la última persona que me ha preguntado, precisamente, hola Elena, me preguntaba de que no han jugado nunca al rol en vivo, han jugado al rol de mesa y han jugado a juegos de mesa, pero es muy raro que hayan jugado al rol. O sea, la gente que me pide cosas es muy raro. ¿Han jugado a juegos de mesa o ni eso? Ah, que decís como cliente, que Sí, te como quiere, cliente. te contrata para que lo Quiero decir organices. No da el paso, quiero sí. decir que aquí la falacia del escocés verdadero, aquí el gatekeeping es nuestro. Es decir, francamente, a mí me ha ido muy bien y la gente se cuestiona si es posible vivir de esto en debates y yo
me hace mucha gracia, ¿no? Llevo desde 2007 y en exclusiva desde 2010. Porque no he puesto puertas de entrada. Cualquiera puede jugar, no hace falta ser especial. Y claro, me miran, lo hace tal, a lo mejor no rol en vivo y tal, juega con muggles. Ese es el puto problema. El momento en el que le pones puertas al campo. Ahí está. Puedes jugar con cualquiera, no hace falta ser tan especial. Y la prueba evidente es que nosotros estamos jugando el rol. ¿No? Cualquiera puede. Si nosotros lo hemos conseguido Literal. a nuestros 16 años, en tu caso a los 13, cualquiera puede 11, jugar al rol. 11. Tal 11. cual. Bueno, 12. Había cumplido ya 12. Casi 13. Cumples tarde, ¿no? Lo hemos descubierto, José y yo, que empezamos a jugar al rol a la vez. Aunque el más El joven. mismo año. Sí. Y esto Mismo mes. me lleva a una pregunta que voy a tirar ahí sobre la mesa, que la responda quien quiera un poco. Pero ¿y entonces qué define una experiencia rolera? Si lo de leer tampoco es... Si, bueno, has dado unas pautas, Miguel Ya he Ángel. dicho unas cuantas, ¿eh? Sí, pero ¿y la experiencia rolera, destilémosla pura, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Esto sí que es rol. Porque como me has dicho que... Que tú Pero rasgueando la voz con A ver, lujuria. a ver. Esto sí que es que rol. es decir, si Esto sí es rol. Joder, te he olvidado decir Rol. Los Murder Party son rol. Las cajitas estas de Murder Party es rol. Esa esencia, esa cosa especial que para ti lo convierte en algo único. Interpretación de papeles en un juego de representación, imaginación y ficción con reglas, reglado de algún modo, y las herramientas de seguridad son reglas también, queridos. Y, favor. Sí. Puede decir que no, claro que sí. ¿Eh? Calla, ¿Quién dice calla. que no? Claro, pero Calla, luego hay- ves los Que comentarios no del son cajetín. reglas, coño. O sea, Escucha, por pero hay una supuesto, regla tienes implícita. que atener José, a es que ellas. Son hay una regla implícita que tú no juegas con gente que no sabe que está jugando. Eso ya es una regla social. Pero está ahí. Hay un montón de reglas que parecen Ah, invisibles. yo es pero verdad están que he tenido implícitas. mucha suerte, es verdad que sí. Claro, o sea, nosotros montábamos. Sé por dónde vas. Si te acuerdas, montábamos Killers en los 90, yo montaba hasta para 60 personas y era obvio que no podías jugar con gente que no estaba jugando, ¿no? Esa es una regla implícita real. Y esto es un juego de representaciones que no es común a muchas otras cosas. Y de nuevo, es distinto de la realidad y es reversible. El resto es accesorio. Esto es básicamente, y rebatidme porque de cada cosa que digamos hay tres No, pero reversible contraejemplos. es básico. O sea, es decir, herramientas de seguridad es básico y luego sales del personaje y No. ya está. Y sigues siendo tú. Y no eres la Julia que hace 10 minutos estabas hablando o el Pepe que hace... Las reglas de 10 minutos seguridad hablaba. son un tipo de reglas de reciente incorporación, creo que son positivas, pero antes no las había y también era rol. Esto es Bueno, así. teníamos herramientas de seguridad quizás no de manera... Quiero decir, te preguntabas durante el día, oye, ¿cómo estás? Antes de jugar, hablabas con tus amigos cuando venían a la mesa, oye, ¿cómo estás hoy? Oye, mira, me ha pasado esto en el trabajo y tal. Pues la gente por deferencia no lo hablaban de manera explícita, pero decían, pues hoy no vamos a hablar de X tema porque fulanito viene jorobado. Son ya las está. reglas generales de no ser un Pero imbécil. claro, en eso general. lo que se ha hecho ahora es poner un papel y decir, chicos, acordaos de que esto, por favor, si lo hacéis de general, mejor. Pero no eran explícitas, Iro. Sí, es verdad, no estaban No eran escritas por ahí, explícitas. Ahora sí rollo las tenemos. manual. Tenemos ahí en estas cartitas que nos habéis Ahí sí, dado. las tarjetas. Existen. Si no las quieres incorporar, pues allá tú. ¿Vale? Corre con tijeras abiertas por el pasillo. Pero... Se puede hacer sin problema. A ver, por poder se puede, pero luego los disgustos también están Sí, ahí. pero se puede hacer. Se Sí, puede eso hacer es porque verdad. se ha venido haciendo sin esto Mm. durante largas décadas. Claro, también estás definiendo una experiencia que se hacía con gente que conocías, en las que ya había ese... Sí, Pero imagino que esto sobre todo se crea cuando pues muchas veces te toca jugar con desconocidos o a distancia. Leticia, a ti te enseñaron a jugar, por ejemplo, tú dices que vives en un pueblo pequeño. ¿Tú cómo Claro, a ver, no yo lo vivo has en la- contado y aquí estamos nosotros soltando Vivo en batallitas la y tú- capital, pero es verdad que mi puerta de entrada al rol fue en la pandemia el rol online. Claro, por ejemplo. Entonces empecé a... Pero, es verdad que yo, la primera mesa, empecé con D&D quinta, ¿vale? Me da la sensación de que solamente el narrador había jugado un poquitito, el resto de mesa eran amigos suyos y yo empecé a jugar con gente que no conocía. Este hombre me contactó por ex Twitter y me dijo, oye, ¿qué te parece tal? Y yo dije, bueno, estoy encerrada en mi casa, no voy a hacer absolutamente nada con mi vida durante las próximas X semanas hasta que nos suelten, vamos a probar, ¿no? Y quiero decir, bien, íbamos un poco tanteando, te amoldabas al tono de la... O sea, este tipo de cosas que, como dice Miguel Ángel, se explicitan, pero eran todos completamente desconocidos. Que ese riesgo está ahí. Claro, pero podía haber salido mal. De hecho, yo no me convencía mucho de primeras, pero pensé, Leticia, no los vas a ver en la vida. Estás encerrada en tu casa con decir... Mira, es que no me ha convencido y no volverles a ver nunca, a escuchar o a ver en la videoconferencia nunca más, ya está. Pero ahora que sí que juego más, que juegas con gente que conoces, cuanto más vas a jornadas, más empiezas a sonarte nombres, conocer a gente de vista y estas cosas, es mucho más fácil saber con quién vas a tener esta afinidad
¿no? Con quien, pues desde luego vas a poder tener alguna aspereza o lo que sea. Y yo tengo muy claro que no llevo nada a jornada, sino con un ancla de seguridad delante. Yo creo que han crecido de una manera orgánica, ¿no? Pues la gente se ha visto en una necesidad y ha surgido una manera de cubrir esa necesidad, ¿no? Eso Claro. viene del Nordic LARP, ¿vale? De diseños, cosas muy emocionales, muy delicadas, muy dolorosas, y se ha trasplantado al rol de mesa y se ha trasplantado a otros ámbitos. Viene de ahí directamente, de gente que se hacía daño porque jugaba cosas pues, sobre abuso sexual, sobre temas terribles. O sea, es que se han hecho, vamos, a principios del siglo se han hecho cosas terribles. O sea, terribles en ese ámbito y había que usar herramientas de seguridad. Y un juego que se llama Gang Rape, violación grupal, ese existe. Y es terrible, necesitas, claro, si quieres experimentar eso y todo el mundo está de acuerdo, adelante. Son la galleta y el gang rape, básicamente, ¿no? Peor que eso. Terrible. Peor que eso, porque bueno, ¿y Pero- cómo no vas a hacer advertencias? Fíjate, y esa exploración, qué interesante ese viaje, ¿no? Es decir, podemos decir que el rol en vivo es un fenómeno que nace un poco del rol de mesa, un mesa. Bueno, Claro, ¿ves? O no. No sé si Claro, lo yo antes, es Es que no hay lo formas mismo, claro. puras. Es que, Claro. Vale, ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Más allá de eso, ¿no? Son desarrollos evolutivos distintos. Es una acrobacia un poco loca. Igual no viene de un... ¿Qué fue primero? O la gallina, ¿no? Pero la realidad es que sí que aparece el fenómeno del lead o los fenómenos de traspaso emocional más cerca de las experiencias en vivo por la corporalidad, por los temas que empiezan a jugar en vivo y ha llegado a la mesa a través de ahí. ¿Estáis de acuerdo que quizá ha llegado a la mesa? Creo que sí. Con el nombre este sí, pero yo creo que existía de antes, aunque no se le llamara de esa manera. Es ahora Sí, que sí. le ponemos nombre, Sí. gracias efectivamente a estos roles en vivo, y le pones nombre a algo que llevaba ocurriendo mucho tiempo. Pero ¿en qué juego de rol había herramientas de seguridad antes de que nacieran? ¿No? La tarjeta X de Stavropoulos y poco más. Pero es que hay gente que jugaba al LARP. Es que vienen de ahí. ¿Te ibas de la sala o te Y a mí levantabas me de la mesa? parece, Literal. que el rol no ha tenido un comienzo puro en absoluto. De hecho, tiene un comienzo, si queréis, no ha Hombre, es sido una puro. Ha sido muy sucio. hibridación Muy sucio, absoluta, Porque claro. claro, o sea, viene del wargame, viene de los juegos de guerra prusianos y del psicodrama de, lo siento, pero es la puta verdad, de ella con Luis Moreno Alguien ha en puesto Nueva caras. York, un psicoanalista rumano que hacía estas cosas. Pero claro, tú puedes no haber tocado nunca eso y jugar al rol de toda la vida, Sí, pero sí, porque sí. hay distintas Claro. cosas. Hay mucha gente buscando a Dios en lugares muy divertidos, ¿no? Y haciendo cosas que se parecen solo marginalmente y hay momentos de contagio. Pero esas líneas no se han tocado, ¿no? O sea, los sinvergüenzas que hacen pues, tipo de terapias, constelaciones familiares, esas cosas, pues así, están tocando temas comunes, afines, ¿no? En el blog de Despertar hay un señor que hacía eso, que nos escribió un artículo, ¿no? Sobre el tema. Y dice, coño, Talja, es que llevo toda mi vida jugando al rol en vivo y no lo sabía. Bueno, habría que verlo. Habría que verlo, pero son cosas afines que al final terminamos haciendo cosas. ¿Por qué no? Alguien pregunta, ¿Por qué no es rol? Los role-playing de empresa, las constelaciones familiares, ¿estás fingiendo un personaje? Te venden que no. porque en realidad estás interpretándote a ti mismo, tío. No estás interpretando otro papel. Hay un juego de representación sobre tu vida y estás introduciendo elementos de tu vida. Bueno, no es terapia, pero funciona como una terapia, o por lo menos se vende así. ¿Lo pretende? O lo pretende, Bueno. o lo vende, pero claro, no tenemos las reglas y, francamente, tengo muchos amigos en eso, no es reversible. No es reversible. Ahí te quedas. Sí, Te sí. puedes hacer Ahí un te daño quedas con psicológico eso. No es muy La gente reversible. se jorobado. coge rebotes. Sí, Sí, Importante tengo- porque- Tengo gente muy cercana y no es reversible. Ahí te quedas. Una vez que haces ese... Es terrible. O sea, cuando admites que querías ser violada, tal cual, y te convencen de que querías ser violada y de que tu tío en realidad lo único que hizo fue expresar ese deseo inconsciente que tú tenías y te culpabiliza a ti misma de lo que te ha pasado, eso ya no hay vuelta atrás. Y estás No hay- retorciendo la Y esto es realidad. real. O sea, buscarlo en internet. Esto es real. Ujú. Esto es real. Luego para el YouTube el que edite esto, una risa, ¿eh? No, hombre. Tengo que ponerle advertencia a temas. Tenemos unos Temas trigger warnings, sensibles. Sí. No, pero hay que Hablando como o le somos ponéis el herramientas pitido o os de lo tiran el vídeo, yo aviso. Yo creo que hay que hablar de la Sí, no nefasta siempre. influencia. Sí, Shadowban es un mito. La nefasta Bueno. influencia de dos grupúsculos, que uno son los estudiantes de teatro, Mm. ¿vale? Que son. Y sus vocecitas. Y los que escriben trilogías, porque nunca escriben una única novela, siempre son trilogías, y que te vienen aquí a darte la chapa con su mundo, ¿no? ¿Sabes? Si quieres narrativa pura, de verdad escribe, porque la gracia del rol es que tenga ese punto improvisado,
de una construcción colectiva, colega. No. Y luego, pues, lo que digo, la gente, que es que, o sea, de verdad, hay un momento en el que ya se puede interpretar de más. O sea, hay un momento en el que no hace falta, ¿sabes? O sea, o coge y salta ese foso, como tu personaje. ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! A ver, ¿No eso quieres llevarlo todo? Claro, pero porque el rol de mesa es maravilloso para algunas cosas, ¿no? Claro. Y Puedes para trepar representar árboles y cosas así, acciones, no sé, sí, sí. acciones dramáticas en el medio táctico. Yo necesito Es herramientas espectacular. de control de las vocecitas, tío. O sea, llega un momento en que no. Hay que parar de hacer ¿No te gusta que vocecitas. roleen? No me A ver, gusta, quiero decir, pero puedes poner todo con voces. mesura, amigos. Ni Porque calvo ni con dos pelucas. 4 horas, 5 horas. Ay, no sé qué. Por favor, ya, vale. A ver, Estoy de acuerdo, aquí tío. Es que es una parte. La tenemos mimesis, sello, ¿eh? imitar ¿Qué movidas, decir? es una. Rolear. Pero Es para una también parte les de los juegos de gusta. rol. Claro, lo Con que les gusta es mesura eso. todo. Es que Mientras no te hagas daño en la voz. Es que hay una cosa importante. Es que se sufre. Y es O sea, que el rol- el que te está escuchando sufre. Ah, Es que hay una ¿en cosa que serio? es rol que modifica el núcleo de sintagma nominal que es juego. Sobre todo es un juego. Ujú. Y si es vivo, modifica al núcleo de sintagma nominal que es juego también. Pero el corazón es un juego. Y si es pedagógico educativo, Sigue siendo También. juego. Pero no va a durar 4 horas si es pedagógico. También. Bueno, depende si Depende, estás, si depende. haces le pides las horas a los profes de antes y de después y dices, me quiero jugar una aventura en lugar de una sesión de mi hueco en los dos Bueno, de claro, antes. Puede ser lo una enfocaba partida. desde a Pero una edad más. Puedes hacer, lo que sí es que cuando lo llevas a clase y el alumnado nunca ha jugado al rol, de primeras van a estar, ¿sabes? Como una liebre escondida en la madriguera diciendo déjeme, señora, suélteme el brazo. ¿Qué está haciendo? Además, claro, la imagen que tienen de ti, que normalmente es seria, porque como no te impongas en el aula, en fin, ya sabes, y cuando te pones a jugar al rol, es lo que dice Talja, o sea, es un juego. Te tienen que ver como tú no te metas, ellos no se van a meter y aún así les cuesta, pero acaban entrando en la dinámica. Claro, depende del grupo. Hay alumnos que son más disfrutones y se meten y te compran la premisa y si te pones a hacer voces ellos también. Y otros que al final te mirarán y dirán, pues no me queda otra porque me vas a poner notas, ¿sabes? Pero yo me quiero ir de aquí. Así que depende mucho de la mesa. Yo soy de las que piensan que nunca hay suficientes voces. Aquí, vamos a hacer? aquí creo, y voy a abrir otro melón, creo que hay un tema de autoestima. Quiero decir que mucha gente sobre representa esto de las voces, como tú lo llamas, el roleo, el drama, porque se siente jodidamente acomplejada de jugar a un juego que practicaba cuando tenía 16 años y quiere de algún modo sentir que ha evolucionado. Claro, la ¿Tú adultez. crees? el Ese juego- complejo de los jugadores, ahí estaba yo también, 7 años de crónica, ¿vale? Porque yo era narrador. Y teníamos ese complejo de que éramos jugadores de rol, ¿no? Sobre todo en una época difícil, los 90, ¿no? Y de aquellos La polvos... época están todos. narrativa. Que Porque no era narrativa. estabais Ha habido jugando- un juego menos no, pero narrativo es que verdad. vampiro en la vida. que en un momento dado viene y dice, es que estabais jugando mal. A ver. Claro, claro. El rol Y lo no se mismo, juega mal, y chavales. estaréis de acuerdo los tres conmigo que hay mucho de complejo en llamar novela gráfica a un cómic. ¿No? Es lo mismo. Es exactamente ¿Quieres decir lo a un TVO? Un jodido TVO. Un TVO, efectivamente. Un TVO. Grandioso, maravilloso, pero un TVO. juegos de cartas. Pero te ayuda a la trading cards, inmersión juegos también. coleccionables. Bueno, lo de los anglicismos ya Claro, para... Así es. No es un juego de cartas, es un living card game. El artificio para enmascarar que sigues haciendo lo mismo que hacías con 14 años y que te sigue gustando, ¿no? Pero la voz yo creo que también se Eres puede un usar para la psicópata. inmersión. O sea, no es solo un... Es que a lo mejor me Eres avergüenzo de tal. antidoblaje, Muchas ¿no? veces no es por vergüenza, es simplemente que ahora tienes la oportunidad de hacerlo y muchas veces es más en el... Yo lo he visto por lo menos más en el online. El decir, como no nos estamos viendo, no nos estamos nada más que escuchando, voy a intentar meterme más en el personaje para que el resto de la mesa también se meta, ¿no? Y lo usan como una Métete, herramienta pero más. sal luego. Que sí, que te metas, perfecto, pero luego te puedes salir. Claro, es reversible. Ese es uno de los factores que hemos dicho al principio, ¿no? Reversible siempre, por favor. Claro. Hombre, no voy a estar todo el rato hablando con esta voz. Porque te vas a dejar la voz. Pero además, fíjate que aquí estábamos comentando quizás es que no sé cuántos vórtices son, igual son tantos que ya no son ni vórtices, pero también hay un grupo de gente que a lo que entra es pues un poco desde ese punto creativo, de pues, gente que se ha creado ya un universo, gente que tiene esa tendencia, que quiere ser escritor, que quiere ser novelista. Claro. Y al final, a través de esto, encuentra una manera de, pues, si se hace mal, darte la turra, si se hace bien, pues, encauzar esa creatividad a algo que puede ser positivo e interesante, ¿no? Lo digo porque, claro, pues, yo creo que cualquiera se ha enfrentado alguna vez con
con un tío que dice, es que realmente tú lo que quieres hacer es narrativa. Y esto siempre va a haber un momento que va a estar fuera de tu control. Es que yo creo que eso es si rol. no- Cuando alguien si- viene a contar su El libro, rol en vivo por es escenas, cuando todo está determinado y tal. No, no es rol. no está determinado. No, apenas es rol. Fíjate, Oye, eso es oye, súper guay. Es teatro. igual, pero como está tan encauzado, es más bien como Claro. Depende del rol como por un eso. teatro Claro. de pasar un teatro donde se ha colado un espontáneo. Que, Sí, que estás- bueno, que no te va... Estás vehiculizando a los jugadores para que qué guay, pues me interpreten y parece den súper vida interesante. a una historia que ya sabemos cómo acaba. No. En- Te estás alejando tanto del rol que más allá hay monstruos. no sé qué rol por escena has jugado, Talja, lamento tu experiencia. Yo he dirigido y he creado juegos de rol en vivo con escenas. Varios, de Pero hecho. con un final. Porque yo de los que he jugado, al menos el primero que jugué ya con ceguera en unas Tierra de Nadie, te daban un esbozo, bueno, es tu personaje, tú tienes tu personaje y tus movidas, y te dan el inicio de cómo empieza la escena. Pero luego lo que tú hagas, lo que tú hables y cómo acabe la Claro, cosa, eso sí. depende de lo que actuéis. Eso sí, y pero si no hay está un to- final cerrado de la obra de teatro, de la No, cabeza de la persona que Son muy dirige. raros, Iro, son muy raros, pero los hay. Los hay. Bueno, Y he si tenido no hay- suerte en encontrarlos. Si no hay autonomía, no hay rol. No, pero, Es yo te rol. digo si hay. Ha Si hay. salido. Si no hay autonomía, no es rol. Ha salido, ¿eh? Si no hay autonomía, si no hay no sé, ficción colaborativa, si no está todo el mundo poniendo de su parte para darle a la historia un final distinto, Vale. claro. No estamos Esto es una interpretando un silla. teatro ni estamos Pues interpretando una francamente, novela. yo lo veo como una piedra en el suelo, muy pequeña. ¿Me puedo sentar en ella? Sí, pero empieza ya a estar tan lejos de lo que es una silla que Ya. creo que directamente la desecho. Pero Lo eso que pasa decía antes. también en las aventuras de rol de mesa, que son así como muy carrileras, que dices, puedo hacer cosas, pero da igual, esto va a seguir por aquí, no hace falta que sea un vivo por escenas. Y he jugado muy poquitos vivos, pero ahora que lo pienso de ellos, habrán sido en total a lo mejor, yo que sé, 5 o 6, no muchos más. 2 han sido por escenas y guionizados y yo no he tenido la sensación ni de que me coartaran la libertad de acción como jugadora, como personaje, ni de que la historia estuviera prefijada porque la vas descubriendo conforme vas avanzando. Claro, no digo que todos los roles en vivo por escenas sean así, porque si tienes libertad y puedes hacer cosas y puedes marcar la diferencia. Hay distintos finales. A lo Life is Strange, por ejemplo. Pues sí, claro que sí. Bienvenido a casa. Pero bueno, ha sacado José un tema, a ver qué os parece, compañeras, que da a entender que hace falta gente para jugar el rol. Da a entender que hace falta alguien más en la mesa, José, para jugar al rol. Una El rol en pregunta, solitario, ¿el rol en rol, solitario? francamente, No te veía venir. yo en algunos casos dudo. En algunos casos. Bueno, ahora es muy duro hay eso. varios sistemas, ¿no? Que hay para jugar a rol en solitario. Sí. Yo es que no los he probado, pero ¿qué os parece vuestra experiencia? Y es que para mí eso ya se convierte en un juego de mesa, que es muy parecido al rol, pero que ya no es rol. Es un juego de diario. Otro, ha salido otro. Te escribes Solo un puede diario. puntillar estas cosas. Claro, es verdad, o sea, un libro de lucha ficción de la No, búsqueda del grial, eso era un juego de rol. pero yo creo que no es tanto un libro juego. A ver, sí, hombre, estamos en el año 2025. Hay diferencias No, entre hemos inventado videojuego y cosas. rol de un solitario. hay videojuego, sino diferencia. juegos de rol en solitario. El diario de vampiro, ¿no? O Vampiro de 1000 años. El vampiro de 1000 años, gracias por recordarme, refrescarme el nombre. Ese tipo de propuestas. Y ahora iba a ahondar un poco, estamos como en el ecuador de este podcast, que hemos improvisado aquí amablemente. Y os iba a hablar sobre experiencias y fórmulas roleras nuevas, ¿no? Y cómo se aproximan y qué cosas ofrecen. Y creo que puede ser una Que buena no, puerta de sí, entrada. sí. Los juegos de rol en solitario. Pues, pero ya existió uno al principio de los tiempos, venía de D&D. Y creo recordar que venía como en una caja roja. No me acuerdo muy bien. Yo sé que tenías un guerrero y tenías que ir con la maga y tenías que ver si la salvabas o no y estabas tú solo. Pero tirabas los dados, te leías las cosas, ibas viendo, vale, si tiro aquí y fallo me pasa esto, si no, tal. Y, Sí, era bueno, lo que D&D. es una estructura de libro-juego. Claro, más pero o tú no- menos. Con Ya. sus combates y demás, pero... Ujú. Ujú. Pero claro, ¿es libro-juego o es rol en solitario? Ah, pero fue el primero. Hay Y representación. luego está Apotecaria, que es todo lo contrario, no tienes tantas tiradas, es un diario con toma de decisiones de qué haces, como la apotecaria de tu pueblo, en el que te piden unas hierbas y tienes que salvar a fulanito Ujú. y te tienes que ir al bosque a buscarlas y las aventuras que vives por el camino. O sea, si lo interpretas y lo vives y luego es reversible y tienes autonomía, sigue siendo rol. Sí, me tengo que tragar mi propia definición. Nunca. Ya te has metido ya. Te has No, entrado. claro, tío. Pero bueno. O sea, definiciones clásicas de lo que es un juego, solamente el concepto de agón, que es enfrentarte a otro,
No nos volvamos locos. El rol está en la misma familia de prácticas muy amplia que el fútbol. Mira, tío, eso es una cosa que yo hablo con mi hermano. El rol y el fútbol Guau. no son primos cercanos, pero sí tienen sangre. Yo alguna vez le he dicho, es que una partida buena de rol se parece más a un buen partido de fútbol que a una película. ¿Sería? Por las narrativas que surgen a partir de lo que está pasando durante la partida. Y no tanto a un guión como estás contando tú, que puede o no Sí. puede estar súper encarrilado. O te Porque aunque pueden parezca que enganchar. no, en el deporte, en una partida de ajedrez, si tú te fijas, estás atento y lo sabes leer, ahí están pasando 50.000 cosas. Claro. Y tenemos un final que a saber cómo acaba eso. ¿Cómo acercamos Entonces- el rol? ¿Cómo acercamos el rol al fútbol? Ahí en medio, ¿sabes lo que hay? El pressing catch. El pressing catch y todo ese relato, lo que estás contando, toda esa épica de los jugadores, Ajá. que a mí me da un poco igual y tengo al Real Madrid de cliente y tal, pero a mí me la bufa. El fútbol no me enamora. Pero en el fondo ahí se está creando una narrativa compartida. Claramente hay unas reglas. No es rol porque faltan varias cosas más y porque los jugadores no Claro, no interpretan, están tomando un papel externo. no interpretan no están- papeles, pero sí que hay arcos de redención, hay villanos en el Pero fútbol. como juego, esa narrativa emergente pasa en el rol. Además, para algunos es guay, para otros es una debacle, cuando se te escapan las cosas un poco de las manos, ¿no? Y eso, La fútbol, gracia. llámale, ponlo deporte de cualquier tipo. Y es verdad que eso Nos van a también- linchar y porque es hemos un dicho juego, que el y rollo estás es fútbol. jugando Y luego de que- otra manera, pero el aspecto lúdico y esa narrativa está ahí. Claro, lo que falta es el tema del rol, pero sí que tienen más en común de Mucho lo más que en común. parece. sí. Y luego, aunque Son hayas dicho lo de las pelis, tu partida puede ser una película perfectamente. No me refiero al hecho de está guionizado, no tengo autonomía, no, sino que después de que hayáis terminado de decir, wow, esto es un capítulo piloto de una serie. ¿Vale? Sí. Eso sí puede llegar a pasar, decir cinema puro. De hecho, buena parte de lo que hace soportable el fútbol, que como juego está roto y técnica, o sea, quiero decir, falla por muchos sitios, puede terminar, están de acuerdo la mayor parte de los futboleros que puede ser muy aburrido. Un partido puede acabar 0-0. Lo único que lo hace soportable es la narrativa, muchas veces. Aparte del aspecto social. por Sí, supuesto. el La drama que narrativa, lo que hay hay. detrás. También un 0-0 Y cuando no hay ni eso, pues. puede significar ¿sabes? mucho, ¿no? Puede contar una historia ese 0-0. Esto es lo último ya, que yo me esperaba. Que hablan de estemos fútbol aquí con el rol, Hablando de ¿verdad? en los fútbol. encuentros roleros, hablando de fútbol. Me parece que hemos llegado muy lejos. Eh. Porque no queréis decir lo que no es rol. No queréis decirlo, estáis Yo te- dispuestos a aceptar. creo que No lo podemos. sé, Así es que todo, el ¿no? storytelling- Como consenso, España-Georgia, ¿no? Que se juega ahora, Georgia, perdón. ¿Cuál? No es no es rol. ¿El qué? No es ¿Vale? rol. Eso no es rol. Hay Estamos partidos de que son más acuerdo. rol que otros, ¿no? Partido. Sí, pero no. De hecho, hablamos de partidas a partidos. Claro, es verdad. Sí, es que al final. De hecho, hay un juego de rol sobre un partido en el que no tienes que hablar del partido. El Stockholm Birmingham 0-0 lo recomiendo muy fuerte si os gusta el deporte, porque no hay que hablar del deporte. Es los fans que se han ido desde Suecia a Birmingham a ver cómo su equipo se quedaba 0-0 y no hacía absolutamente nada. Y la partida de rol es después del partido y no puedes hablar del partido. Lo he dirigido varias veces. Es Y divertidísimo. me mola todo. Es como, y no divertidísimo. tienes que Qué hacer guay, nada mola. emocionante. No, Es un queráis, reto. Lo puedo hacer ahora. Es súper, súper chulo. Dura 15 minutos, podéis decir que habéis jugado rol. Durísimas declaraciones. Tiene Pero es muy rol. pocas reglas, pero es rol, sí. Pero es rol. Es el Stoke Claro. Stoke Birmingham 0-0. Birmingham 0-0. Eso es grandioso. Pero claro, ¿cómo define? Bueno, hemos definido al principio, creo, un poco qué rol que no, pero yo creo que el storytelling, que es un melón que hemos abierto fuera de micro antes, Ujú. igual que el rol en solitario es un temón, el storytelling, si interpretas el personaje, es reversible y tiene las reglas. ¿No sigue siendo rol? Creo que la clave está en lo que piensen la gente no rolera a tu alrededor. Si ellos creen que es un juego de rol, porque nosotros lo tenemos muchas veces demasiado cerca para verlo. Pero, ¿qué piensa la gente que estás haciendo? ¿Contando un juego de historias? ¿Hablando como tu personaje? ¿Narrando una historia? ¿Consultando un librillo que viene en una caja que te ha costado 30 pavos? Y pues eso es rol. Ellos pensarían que es rol. Así que a veces es casi mejor consultar a los otros. ¿Tú crees que esto es un juego de rol? Los que no tienen ni idea. Y desde fuera, o sea, verlo todo a vista de pájaro como un marciano. Y os daréis cuenta de que un storytelling desde fuera, Dungeons and Dragons, un juego muy crunchy, o el Stop Birmingham, no son tan distintos en realidad. Desde fuera parecen lo mismo. No, los puretas y tal, no, la cosa es verdadero. ¿Cómo va a ser eso rol si no lo hago yo? ¿No?
O como, bueno, antes habéis dicho los juegos de rol que tienen como un montón de páginas, entre 24 y 600, y hay juegos, yo creo que John Harper, yo soy la turras de John Harper, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. John Harper tiene opiniones, tiene un montón de juegos de rol y son solo de una cara, de un folio. Sí. Es Maravilloso. la No hace falta más. Y para empezar a jugar con gente que no ha jugado nunca, o con gente que ha jugado toda la vida. El otro día mi hija me dijo, quiero dirigirte a rol. Dije, coge cualquiera de estos de aquí. Cogió la serie Sin Sentimientos y me dirigió una partida de rol en el momento. Lo leí un momento y dijo, ya lo tengo. Busca, sí, es espectacular. Las Assassin's Feelings, que de él han salido un mogollón de hacks, de los cuales yo dirijo casi todo lo que sale, porque me flipan todos. De hecho, hice uno muy chulo de la tetería de las brujas, porque no había brujas en los hacks de John Harper, algo totalmente insalvable. ¿Cómo no puede haber brujas, por favor? Parecidas, ¿no? Lady Blackbird las hay. Y bueno, sí, es verdad. Pero es eso, o sea, desde el mínimo, decir, es una carilla, lo pliegas, En tal. Agón hay mogollón de brujas. Es la caña. También John Harper. Si lleváis toda la vida jugando al rol, os apetece probar cosas nuevas, pero tampoco mucho porque el tweet es viejo. Consultad el famoso tweet de John Harper, donde da una lista, un PDF de 200 y pico cosas que a él le flipan, y ahí vais a descubrir cosas increíbles, de las cuales yo no he probado la mayoría, pero todo lo que voy probando me parece como mínimo interesante. ¿Pero qué hay? Comida también. Vas ¿Cómo? probando. No, tío, pero Hay 200 cosas que le flipan. Pues. No, pero son juegos de rol. Vale. De rol. Mira que eran random. José, vas a ver PDFs, ¿vale? Vas a ver Sí, PDFs tío. con sus reglitas, ¿qué es esto? Y tal. Los tacos de merluza. Pues, a ver. Hay cosas... Vale. Hemos jugado cosas muy locas. Y cuando alguien se aproxima de forma más reciente al universo rolero, ¿no? Y no tiene todos los referentes ni el background de alguien que lo lleva haciendo desde los 11 años y además se propone el reto de contárselo a otros desde ese punto de vista, que es reciente, ¿qué aproximación, o sea, qué siente que es un storytelling, ¿no? Yo, por ejemplo, me horroriza el concepto del storytelling porque para mí, vamos, no solo es que sea rol, sino que es más rol, ¿no? O sea, quiero decir, tiene elementos que yo disfruto mucho de las experiencias roleros, que tienen cucharadas extra de lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, para alguien que se aproxima desde fuera, cuando tú tienes que decirle a alguien que no, que sí, o qué referencias tomas, las hemos dicho todos aquí de repente, que es una cosa, a mí me parece impensable que alguien antes, en una charla sobre rol o tal, sacase este tipo de herramientas sobre la mesa y que ahora, sin embargo, no solo no parecen obvias, sino que son deliciosas de disfrutar. Cuando tú te aproximas por primera vez y te encuentras este mejunje de cosas así tan modernas, ¿cómo te identificas o qué te llama la atención y qué te dice la gente que le cuentas estas cosas? Vale, yo es que hago una reducción muy reduccionista y es, si yo puedo interpretar a un personaje, estoy jugando al rol. Es muy reduccionista. La impro, el rol. Como he dicho, unas reglas, un tal, un cual. Entonces hay reglas. Hay reglas. Hay algo más. Hay interpretación Sí, y hay reglas. hay reglas. Sí, pero en el storytelling, dependiendo del juego, estas experiencias más que es contar la historia, si no la roleas desde un personaje, a mí me suena más a una narración compartida que a un juego de rol. Sí, pero hay personajes. ¿Pero tú interpretas a un personaje? En esto que llaman storytelling, sí, casi siempre. Te creas un personaje, o entre todos, por ejemplo, cuentos de ánimas, que no es más que una versión de los Cracktesk. Año perdido, ¿no? Años perdidos. Eso es liminal. Claro. Eso, el año perdido yo no lo tengo nada claro. Claro. Lo tengo, lo he disfrutado, lo he apuntado en mi lista, y a interpretar, claro. Pero por Y eso luego lo he es tachado. Microscope de Ben Robbins tampoco es un juego de rol. Claro, Están muchas jornadas. Claro, tú de rol. vas rotando los personajes. Sigue, Leticia. O la novia de barba azul, que todos lleváis Justo. el mismo personaje Aspectos. O que era el Underground, que Aspectos. todos lleváis a la Llevan nena, roles o al de la nene. misma persona. persona. Es un juego de rol. Entonces, ahí la novia de barba azul está como ahí en mi límite, porque sí, interpretas una parte del personaje, pero yo no siento tener ese personaje para mí. Tengo un trocito solamente. Sí, pero es un aspecto lo suficientemente bien diferenciado como para que sea distinto. Tú tienes autonomía, puedes interpretarlo como te dé la gana y tienes unas reglas para interpretarlo muy específicas. Como todos somos John. Todos sois la misma persona, pero sois Sí. aspectos distintos. Sí. Sí. Y todas sus versiones. Entonces, algo que sea más difuso que eso ya a mí ya me genera dudas. Mm. De todas maneras, yo estaba intentando acordarme de la primera vez que dirigí, si fue mesa o si fue rol en vivo. Yo creo que la primera vez que dirigí fue rol en vivo. Empecé por ahí. Fíjate, es como- que eso ves, eso. Lo que Tu primer comentabas. beso fue en una Hay orgía. gente- sí. Empecé a jugar rol en mesa con Day de Segunda, me estaba acordando. Entré por la puerta. Ahora, buenas tardes. ¿Esta es la Asociación de Rol del Señor Daladillo? Sí, es aquí.
ahí hay un hueco, senta. Yo, ¿cómo? Hola. Y me sentaron a jugar y dije, pues esto mola. Y lo siguiente fue jugar un rol en vivo y lo siguiente dirigirlo. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y después de un montón de tiempo jugando, que la pandemia, además me rompió la ceguera justo, me quedé ciega antes de pandemia y luego vino la pandemia. En la pandemia me lancé el rol online, a jugar. No era capaz de dirigir. Sentía que no podía y no volver a dirigir. Ahora. Unas jornadas maravillosas. Pero en su momento entré en pánico porque dije, yo solo puedo jugar. ¿Cómo voy a dirigir yo, por favor? Yo había dirigido antes, pero no, hombre, estando ciega no voy a dirigir. Y de repente vuelve otra vez el presencial y lo primero que dirigí fue una no partida. ¿Por qué? Porque hacía tantísimo que no dirigía, que no tenía las ideas claras y llevé un batiburrillo de minijuegos y claro, nadie me escogió la mesa porque dijo, ¿esto qué es? Entonces yo creo que el primer acercamiento es saber qué quieres llevar a la mesa, ¿no? El decir, pues voy a llevar solo Goseco, o voy a llevar Todos somos árboles, o voy a llevar, yo qué sé, la temática que tú quieras, pero una. Yo llevé 20. ¿Hiciste el de los abetos otra vez? La primera vez es que no llegué a dirigir porque puse minijuegos y puse una lista infame, qué vergüenza ajena mía. Metí Goseco, los árboles, metí un montón de juegos de John Harper, todos entre paréntesis. En plan, elegimos uno y lo jugamos. Claro, la gente vio todo eso y dijo, ¿qué es esto? Pues en mi mesa no se sentó ni Perry y acabé de jugadora en la mesa de al lado porque no había nadie en mi mesa. Obviamente, la siguiente vez aprendí y dije, llevo uno. Cojo este y es el que dirigimos. Ya está. Para que nos entiendan, el de los árboles es un viaje en el tiempo a través de los ojos de un abeto, que es de Matías Holter. Sí, lo digo para escandalizar a José. Y eso es una cosa que encontré yo por ahí, lo dirigí, y básicamente va de ir contando... Por favor, repite esa frase, pero ponle un poquito de poesía. En el tiempo a través de los ojos de un abeto. En tu zona. Y lo peor de todo es que tienes que interpretar un árbol, José. Y pues las 2 veces que lo he dirigido la gente ha llorado. Ha llorado 15 minutos contando la historia de un abeto. Tú eres un abeto y estás ahí como meciéndote en la partida. Cuéntanos, por favor. Y cuentas una historia y vas haciendo, chicos, vais haciendo una torrecita de dados de 6 y cuando se cae hacemos un salto en el tiempo que pueden ser 500 años. Y pues te aseguro que es súper guay. Y en mesa lo llevé a la Seguro que yo lloro. La gente llora. En 15 minutos la peña llora. Gente maggot, gente que ha llegado allí. Muy loco, ¿eh? Bueno, yo prefiero no jugar que mi imagen acaba por los Lo que suelos. puedan pensar de ti. Hay que interpretar el árbol hablando despacito. No hay que poner voces. Sí, pero no como árbol, ¿eh? Bien. Eso es un punto a favor, ¿eh? Claro, como habla un árbol, además. Claro, ¿cómo habla un árbol? Muy O sea, despacio. pues, Como un end. porque ve el tiempo distinto. Entonces es ponerte... Pero sí que se Como árbol puesto de fentanilo. Pues esa partida la llevé a tierra de nadie y luego ha habido gente que me ha dicho, oye, quiero volver a jugar a esto. O sea que algo hay. Pero es eso, tener un tema, lo que decíamos del acercamiento, tener un tema y tener claro qué es lo que quieres llevar. Y luego dejarlo crecer. No atarlo, no ponerle guiones, no ponerle puertas, no ponerle vallas y dejar que él crezca según los jugadores vayan haciendo. Ahí lo dejo. Cri, cri. Estamos cerca del final de este podcast, yo creo. Estamos acercando al final, quedan algunos temas que me gustaría sacar a colación. En este acto de generosidad rolero, en el que lo aceptamos todo como premisa, porque creemos que es bueno para la afición, porque abre el círculo y da espacio a mucha gente, han aparecido algunas cosas que son rol, que a lo mejor Iro también nos puede contar, siendo organizadora de las Netcon, ¿no? Que es jugar por internet. Y doy un salto un pelín más lejano y creo que sé por dónde tirará Talja con esto. Que streamear partidas. Enseñar partidas online. Ver partidas a través de internet. ¿Es eso acaso? ¿Es eso acaso rol? El rol performativo es rol. Mic drop. Ajá. Yo diría que sí. O sea, Claro. yo estuve también un año haciendo una cosita, pero a mí personalmente no me interesa. Pero digo por qué. Porque para mí, o sea, yo juego. Antes hemos dicho, hay gente que juega porque le interesa la narrativa, la construcción de mundos. Hay gente que juega. Mira, por ejemplo, a mi hermano es un tío que lo que le molan las reglas un montón. Tú lo sabes, Alex. O sea, a él los juegos muy crunchies le flipa ver cómo todo encaja para hacer cosas que a él le tal. Y los juegos muy líder los disfruta, pero nosotros, o sea, un Champions lo jugábamos con 13 años en inglés, haciendo permutaciones para sacar los personajes. Y nos lo pasamos muy bien. Yo simplemente digo, yo juego por socializar y por estar con mis amigos. Y todo lo que sea eso,
gusta, pero no lo disfruto. Entonces, pero sí que creo que es rol. Sí que, como dices, tú, el rol performativo, el rol no para entretener a una audiencia, que es el caso, pues sí, o sea, tiene efectivamente mucho de espectáculo, como puede ser un monólogo, pero es verdad que, a ver, las dinámicas y todo lo que está saliendo es a través de un juego de rol. Además, bastante convencional, porque en rol online en general se usan muchos set de reglas. También yo creo Muy que porque mainstream. Dungeons, al final, como es lo que, como decías tú antes, quiero jugar a Dungeons and Dragons. Sí, muy ¿no? mainstream. Claro, entonces es, bueno, pues vale, pues vamos a jugar a Dungeons and Dragons, que es lo que os interesa. Pero hay que decir, niñas, niños, niñes, no somos Mercer, ¿vale? Claro. Tampoco está Podemos bueno. divertirnos sin más. ¿Quién es el valiente que dice que Matthew Claro, Mercer no, pero que pueden jugar y ya juega está. al rol, ¿eh? Claro. O sea, una cosa es lo que decía José, juegas con tu gente y además y de paso te están grabando y luego lo sacan al canal, o dices, voy a jugar para el público. Ahí ya. Yo creo que se acaba, que inconscientemente es imposible mantenerse al margen de la audiencia, del feedback, de los Pero números. después de la partida, no durante, porque si durante la partida estás solo a lo tuyo y no miras el chat. Claro, sí. Pero Ay, bueno, qué luego bueno. cuando te dicen qué gracioso estuviste ahí, o sea, a todos nos gusta que nos digan que lo hacemos bien. Todos sí, queremos que pensé como un sentirnos pavo. apreciados y queridos. ¿Cómo no voy a seguir haciendo eso que tanto os ha gustado? Ujú. Tú que quizás tienes más, desde luego más experiencia que Claro, yo tienes. no, a ver, pero he jugado muy poco rol emitido en directo con gente hablando en el chat y yo personalmente el chat me lo he ocultado y no he querido saber nada absolutamente de la gente. Si la gente está aquí, la gente disfruta bien por ella y si no, pues pueden apagar el ordenador porque a mí personalmente me genera mogollón de inseguridad, no sé cómo decirlo, o de depresión de no jugar para mí, que es lo que yo quiero hacer cuando yo juego al rol, jugar para mí, jugar para divertirme y estar pendiente de tener que divertir a otros, porque es que la diversión es algo tan subjetivo, o sea, una cosa le puede divertir a alguien y a otra persona no, y es la misma, que a mí me resta disfrute. ¿No juegas para divertir a tus compañeros de mesa? Sí, Lo pero, dudo. pero sí, Pero mis también compañeros, pero mis oye, sí, mis compañeros de mesa sé que se divierten conmigo, pero si no lo hicieran, no repetirían. Y una persona que llega al streaming y dice voy a probar, pues evidentemente va a probar y si no le mola se va a ir, ¿no? Pero esa cosa de decir, llega gente por primera vez y no tengo ni idea de si le va a gustar, no, yo qué sé, no, me genera presión. Es que añade una capa más, ¿no? Sí. O sea, y que Sí. además lo Sí. emparenta de nuevo a antes que hemos dicho, esto es rol, no es rol. El teatro improvisado es rol, pues a su vez No. es una partida de rol, pero a la vez también es teatro improvisado. Por todo lo que quieres tú de causar esa impresión en el espectador y también entre tus compañeros, ¿no? Como, venga, seguidme el rollo en esto que la gente se va a descojonar, ¿no? Con esta historia. Pero Sí. el rol- No Sí, lo sí, pongo en sí. duda, el no rol lo pongo en performativo duda. es rol. Y Y cuando- lo de jugar para estar con los colegas, perdón, creo que es una motivación esencial para una enorme parte de la afición, Total. ¿no? Sí. Eso, jugar con gente que quieres ver de cualquier modo y usas el rol para verlos y para estar con ellos y compartir esos 15, 20 minutos maravillosos de ponerte al día con Javi, con Blanca, con Nicoleta y con no sé La quién. última vez que fui a jugar no jugué. O sea, Sí. estuvimos De charla Es un peligro, prepartida. en cháchara y, Pero te voy a- y se nos pasaron las 4 horas Hay gente peligrosa merendando. para eso, hay gente mata rol, hay gente La que, prepartida. que luego además la quieres mucho y no la puedes cortar y ese día no se ha jugado. Pero Eso a mí hay me ha un- pasado, ¿eh? Soy bastante nazi. Pero hay que dar un salto más. Como ha mencionado antes las Netcon, vamos a hacer cuña publicitaria, es en Semana Santa, en la primera semana de abril, del 1 al 5. Recordad las jornadas más grandes de rol online en castellano y otras lenguas. Por favor, veniros, que se pueden dirigir en más idiomas. Cosa es, en el rol online, en las Netcon, no vas a jugar con tus amigos la mayoría de las veces, a menos que te vean que vas a dirigir y se apunten todos como locos porque dicen, ¡ay, que dirige fulanito! Entonces ya se te apuntan. Si no, vas a jugar simplemente con gente que quiere pasárselo bien y que quiere apostar por tu propuesta, ¿no? Que lee una cosa y dice, uy, me gusta esta Que partida. quiere el título. también probar juegos, quiere- que le llama la atención. Ahí está. Claro, cuando estás metido cuando te gustan los juegos, quieres probar juegos nuevos, claro. O sea, Ahí eso es- está. yo O creo que quieres es jugar una con una motivación. persona. O, oye, cual. mira, que Viru También es dirige. verdad, o sea, es y verdad. quieres jugar con La él. promiscuidad rolera A mí me ha es pasado, guay. lleva razón. la verdad. La promiscuidad rolera es jugar con gente nueva y probar cosas Ahí nuevas. está, y no conozco Creo de que es nada. esencial, y... esencial porque Sí, cuando sí. vuelves a tu grupo, se vuelve cargado con ideas y cosas de tu grupo que te chirrían un poquito y cosas que te parecen maravillosas y que echabas de menos, ¿no? Mm. También es verdad cuando antes comentaba Jales, por ejemplo, tú que llevas que eres menos veterana, voy a decir, o más joven, obviamente. Yo creo que como tenéis ya un ecosistema de cosas como juegos de storytelling, juegos de rol a los que te puedes apuntar aunque no sepas, me da la sensación de que lo adoptáis todo con más naturalidad.
y que los que llevamos mucho tiempo, cada nueva propuesta ha sido como una cosa como que nos costaba, como que nos desafiaba, como bueno, tú ya te sabes esto así, que además no lo conoce nadie, bueno, pues ahora te viene esto, es como tal. Y sin embargo, claro, al encontrarte el menú ahí completo, sí me da la sensación de que los que lleváis jugando desde, pues, además yo creo que pandemia fue un momento como brutal de gente descubriendo esto, buscando conectar pues a través de la distancia, pero hacer algo en común con la gente y que Y entró después del rol muchísima gente online. nueva. Sí, A mí sí. me pasó. Y creo que tenéis la mente mucho más abierta para estas cosas. Sí, quiero decir, luego cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y al final vas a tirar inevitablemente por lo que más te mola, pero es que a mí dame cualquier cosa que yo por lo menos pruebo, ¿no? Y claro, a la hora de que alguien te dé una propuesta, también se junta mucho el tema de que tengas un tiempo limitado, tengas que priorizar y, oye, entre jugar esto y jugar esto, si solamente puedo jugar una cosa, voy a tirar por lo que más me mola, pero a mí en principio no me genera rechazo, a no ser que sea una cosa como muy intensa o muy así que no, digo, es que esto no me mola, ¿no? Pero cero problemas. Es que yo he jugado con tanta gente distinta, he jugado juegos dentro del poquito tiempo que llevo, resistencia al cambio cero, porque no tengo nada lo suficientemente asentado como para decir, es que a mí no me saques de esto, porque es que empezamos jugando por donde la gente te iba un poco ofreciendo, ¿no? Y de hecho yo lo que más he jugado con diferencia ha sido D&D quinta. Pero es que, pues, ¿por qué no me voy a jugar una partida de Fiago? ¿Por qué no voy a jugar el juego esto de los osos ladrones que se ponen ahí a hacer un Honey golpe Heist. en Honey Es el juego de los osos ladrones. Un quiero decir, momento. Honey Heist mola un montón. Leticia, ¿sabes lo que decía yo antes de la declaración de pandemia de la COVID-19 del rol online? ¿Sabéis lo que decía? Eso no es Sí, rol. me suena de algo. Eso no es rol. De los Eso osos. es- Vaya. no, Ah. el rol online. Yo decía Eso que no es no, rol. eso es metadona. Eso es metadona. En el curso de rol no lo dije así, ¿no? De esto no sé mucho, pero podéis jugar aquí y allí. Por lo de respetar a la gente. Pero era mentira, no respetaba a esa gente. Eché mi luego- primera partida el 15 de marzo de 2020 y ya sabéis que llevo como 2.304 a día de hoy. Y la mayor parte de ellas, online. Menuda locura. Y Yo tenía de- yo decir unos que yo cubiertos fui la un servilleta y a comprarte las palabras. Dije, bueno, pues ya está, pero pues es rol, que, pues ya quiero está. decir, Pasa por nada. terminar, si algo no encaja en tu definición, Mm. normalmente es que tu definición es jodidamente pequeña. Sí. Si Fui pionero porque jugué una partida de rol telemática porque estaba con gripe, aceleré a la tira y por webcam me sentaron en la silla en mi sitio. Sí. Y hay fotos del grupo y yo Qué en casa guay. malo, pero no quería perderme esa partida. Ujú. Qué guay. memoria. Con la foto Casi ahí. me quedo en el- Voy como me hacía como gracia, como que la última pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es un podcast y que estamos en un medio, ¿no? Estamos flotando en un espacio virtual. Bueno, aquí Al no. final es podcast con público. Podcast con público. Sí. Esto está mejorando por momentos. Y las cosas del público. Quería como tirar esa pregunta sobre el rol virtual, ¿no? Ya que estamos en ese espacio, pero voy a meter un último input. Hablamos sobre eso. Si queréis, como hay algunas personas que querían hacer alguna pregunta, les damos la oportunidad y luego, para que participe, os preguntaré cuál ha sido vuestra experiencia rolera más satisfactoria y por qué. ¿Vale? Con eso concluiremos con esa ronda de vuestra experiencia rolera más satisfactoria. Ya que hablamos de lo que no es, y habéis dicho que todo lo es, pues quiero saber cuál es el más bonito. Pero la última capa sobre esto del rol online, ¿no? Habéis dicho que sí, que el rol online luego es rol, que tal, pero cuando se convierte en que es el matiz que a mí me interesaba y que quería fijar un poco más, cuando se convierte en un objeto de consumo cultural, cuando no es que yo quedo para jugar online en las Netcon, ¿no? Eso obviamente, ¿no? Indudablemente, aunque el medio cambie, ¿no? Cuando se convierte en un show que llena un estadio, es decir, yo no voy a decir que Matthew Mercer no sea un rolero estupendo, pero ese producto que ellos hacen de esa manera tan concreta, eso es lo que yo os diría que os mojéis, ya que no me habéis querido decir que no. Venga, Matthew Mercer tampoco es para tanto. Y Matthew Mercer hace lo mismo que Frida Sacar Kahlo. este clip. Hace más o menos lo que Frida Kahlo. Frida Kahlo era la mejor pintora de sí misma. Y Matthew Mercer es ahora mismo la mejor persona haciendo el papel de Matthew Mercer. Y está obligado por guión a hacer esa performatividad de sus partidas. A mí me encantaría verle en las partidas con sus colegas. Seguro que es mucho más interesante incluso, ¿no? Porque quizá las partidas con sus A ver. colegas no son como criticar el rol, quieres decir. No, es que al final la gente ha terminado creyendo que jugar de un modo muy afectado
Y interpretar eso y las vocecitas y tal. A ver, yo iba por ahí. Sí, claro. Tarja lo está definiendo muy Y bien. ahora, en esto lo he hablado con Sirio y lo he hablado con mucha gente. Toda esa gente que en partidas online, aquí en España, gente muy conocida, cree que está jugando muy bien porque habla así. No, no puedo seguir. Intensito. No puedo seguir. Intenso como el incienso. Estás haciendo el ridículo, tío. ¿Te lo estás pasando bien? Porque si encima no te lo estás pasando bien, estás tirando tu vida a la basura. La gracia es que se lo pasan ¿Vale? bien. No, Pero claro, parece ser que solo hay una forma de jugar bien, que es engolar la voz, pausa dramática. Sí, pero mucha gente, al igual que tenemos el complejo de Matthew Mercer, piensa que la gente que juega así es la gente que juega bien. Y no nos olvidemos de que es un juego. No vamos a dar el Goya. pero también recordar que, que todo es jugar a rol cuando estás jugando a rol. Es decir, no estás jugando mal, no se juega mal al rol a menos que le tires una botella al compañero de mesa o te pongas a insultarle fuera de juego. O sea, ¿vale? Sabemos lo que es jugar a rol y lo que no. Si estás dentro del personaje, todo el mundo ha quedado de acuerdo en que hay unas normas, que luego esto es reversible, que es para pasárselo bien. Sí. ¿Qué más da? Y no... Yo empiezo casi todos mis eventos así, los de rol en vivo. No somos, ninguno de nosotros somos actores. Mm. No somos actores. No tienes por qué hacer voces, pero si te yo gusta trabajo hacer voces, pues actuando, adelante. trabajo actuando, pero eso no me hace un actor, soy un jugador de rol. Si te lo Eso es lo pasas que soy, bien. que es algo distinto. ¿Quién no No, actúa? hay gente que sale en películas y tampoco son actores igual. Ya casi todos. Ya casi todos. Eso es ¿Y verdad. quién no Un actúa en aplauso. su trabajo, ¿no? Que te preguntan, Buah. ¿quién no Buah. actúa? La teoría Yo de mucho. Marshall, ¿no? O sea, ya está. Todo el mundo está haciendo un papelito. Pero a ver, si quieres engolar la voz, hazlo. No te estamos diciendo que no lo hagas. Lo que estamos diciendo es que hay muchas maneras de jugar y que si te lo pasas bien y a los demás les mola y a ti te mola y estéis a gustito, pues ya está. Claro, el No tema, pasa nada. el tema es lo puedes hacer leyendo un poco las dinámicas que hay en el grupo. Si También. cuando ves que hay gente que está totalmente off de ese rollo, pues ahí es cuando se generan Claro, las eso es el tensiones. consenso claro. de mesa. Claro. Claro, es que es, queda en un no. consenso de tono y todo eso se habla en la sesión cero y con las herramientas de seguridad y quedas en lo que quieres y lo que no quieres. Eso es. Pero es igual rolear diciendo me subo al árbol y me da a Sí. Julia Me se fallan sube al las árbol. fuerzas. Atenea, Julia trepa al ¿sientes mi árbol. cosmos? Pero tú puedes decir, mi personaje hace esto. Sigue siendo rol. Hay sigue gente roleando. que nunca rolea. Es decir, quiero decir, rolea Que porque está mantiene... bueno. Pero hay gente que es siempre, o sea, pues hace de Antonio Resines, básicamente. Y puede haber Tu excepciones. hermana, Marquitos, que es tu hermana, por favor. Pero hacen de sí mismos, ¿no? Claro, Si eso nos sí- hace, es verdad, claro, la eso es proyección impensable, de... ¿no? Ejemplos de eso, pues hemos podido tener Yo en cachas, ¿no? al principio a Keanu Reeves, a Ryan Gosling, ¿no? Gente que tenía 2 papeles con gafas y sin gafas, y están actuando, están cobrando como actores y apenas están actuando. Bueno, perdona, Steven Seagal tiene cosas que decir. No soy cocinero, pero esto lo voy a calentar. Eso es lo que decía. Sus expresiones son enfadado y parece que estoy bien, pero es la misma cara. Claro, pero que no hace falta ser actor. Sí, y es sobre lo que- todo, claro. quitaos el maldito complejo. Si Ahí alguien está, dice ahí Steven está, es Seagal eso. aquí, ¿Eh? en presencia de José Viruete, Ah, bueno, es verdad. Sí, sí. Pero ves, pero ahí... ¿Es fan de Ryback No, pero... o de Erika ¿sabes? Eleniak? ¿Sabes qué pasa? Que realmente me parece que hay gente más que lo disimula mejor y luego nada. Que Steven Seagal yo creo que ni lo computamos. es que No trata de engañar a nadie. No podía No, permitir que esa filia pasase por alto, entonces digo, tengo que interrumpiros. Han dicho Steven Seagal. Podemos seguir. Podría haber dicho Michael Sí. Dudikoff. O sea, pero vamos, que si nos ponemos así, es decir, tú puedes interpretar cuanto más quieras o menos quieras, como decía antes José, y muy importante, mientras en la mesa estéis todos bien. ¿Por qué? Porque esto es para pasárselo bien. Ya Todos. está. Que es un juego. Eso es, esto es un juego. A mí es que lo Créetelo, pero de dentro lo que del juego. comentabas del Mercedes, yo es que como no lo he visto, o sea, lo conozco de oídas. O sea, me estoy creando un muñeco de paja aquí de ese tipo de esta gente que flipáis. Como ¿no? caricatura es muy buena y tiene base en la realidad. Todos los prejuicios tienen algo de realidad. Mm. Claro, Esto es así. claro. O sea, vosotros veis que es algo que se da, ¿no? Yo Sí, consumo que hay mucho. mucho- rol. Es pestífero. Y es pestífero. Consumo mucho A mí me da rol pena online, alguien que diga, pero- joder, es que mi partida, como no lo hago como estos, vaya mierda de partida estoy jugando. Mira, Ese me ha es el venido antes problema. un jugador y dice, Miguel, un asistente a la charlita que he dado, y dice, Miguel, has mencionado lo de consejos para empezar a dirigir. Digo, ya, pero el curso que realmente quiero hacer es cómo dejar de dirigir. Y lo dirigiría a ciertas personas directamente. Todas las herramientas para dejar de dirigir rol, ¿no? Hay gente que lo necesita urgentemente. Drop the mic. Sí. No, que lo rompo. Si os parece,
vamos en esa ronda final. Hay ahora mismo está el salón La abarrotado. verdad es que los focos no me dejan ver el fondo del teatro, pero sí creo que allí hay... Yo he oído gente reírse. Hay una persona, no sé si es una persona, son 6, no lo recuerdo, al fondo. Todas vais a querer intervenir, todo el mundo tiene una pregunta. 6, 7. Sí, Belén no les vea, pero escucharles les escucho. Escucho rumores. Tenemos 2 preguntas. Bueno, dale, Pregunta Ajal, si múltiple. tiene varias, que tiene un Mientras sea una folio, pregunta y no una Dale. reflexión. Ha tomado apuntes. Dale un micro, dale el micro. Ha tomado apuntes. Mientras sea pregunta y no Acércate, reflexión, siéntate a su lado. A ver si... Vale, acércate aquí. que igual no llega el cable, Ponte vale. En Verdad. mis rodillas. No. Ataque de oportunidad. Cuéntanos. Lo primero, respecto a lo de... yo era muy reticente a lo de estimular las partidas, porque me da un poco como de vergüenza ajena, en realidad. Un poco de complejo también. Entonces, vergüenza propia. Vergüenza propia, sí. ¿Sabes que en castellano hay una palabra para la vergüenza ajena y no la usamos y es preciosa? Alipori. Alipori es vergüenza ajena. Siempre alucino. Yo lo veía y decía, no sé, me da un poco de... Me imagino a mí desde fuera y nada. Pero recientemente, viendo partidas de Sirio, concretamente, caí en la cuenta de que más que por ver lo que pasa, por disfrutar de la partida, hay un componente didáctico en aprender cómo lo hacen otros, que me parece brutalmente interesante. Y creo que es una cosa como que yo animo a la gente a ver partidas, no para disfrutar de narrativas, que también, sino porque es una forma de ver cómo dirige otra gente que tú no conoces y que te abre formas de hacer esta movida que mola un huevo. Antes estaba comentando, antes de empezar, que de nuevo es batallita de viejo, pero que yo me había comprado un juego de rol y no visualizaba cómo se terminaba de jugar. Y dieron la película de Tom Hanks, la de Monstruos y Laberintos. Menos mal que no lo aprendiste ahí. Claro, y yo ahí ya dije, que es así. O sea, ya Te lo cogieron, visualicé, lo te pude- cogieron tus amigos de la azotea y Claro, te sí, dijeron, me no, quiero en tirar realidad de es la una estatua de la interpretación. libertad porque vuelo, vale. Pero lleva razón en que una persona que se quiere introducir, ese escollo ya lo tiene resuelto porque ya sabe cómo es y si necesita un poquito de inspiración o de cómo resuelve X o los problemas, joder, como herramienta didáctica no tiene precio. O sea, desde luego. Esa era una barrera de entrada también importantísima cuando éramos jóvenes, los que ahora somos viejos, y es como cualquier otra manifestación de la narración oral, para contar cuentos tenías que ver a un cuentacuentos, a uno de verdad. Y esto es igual, claro. Sí, es lo que he No dicho podías yo. aprenderlo con un libro, no se aprendía. En esta charla que os comento, ¿cómo le explicas a un auditorio de varias decenas de personas qué es el rol si no jugando al rol? Es que yo por mucho que se lo expliquen no se van a hacer una idea. Y eso de ver partidas de otros con componente didáctico, yo lo he hecho cuando he tenido que prepararme alguna aventura. Sobre todo hay aventuras que son muy, muy didácticas pensando en directores novatos, aunque hay gente que es muy partidaria de no, tú esboza las escenas y deja todo muy abierto para no conducir al narrador a que... Y eso hay gente que lo ve, sobre todo gente con experiencia, narradores con experiencia, lo ven como una virtud y no se acuerdan de los directores de juego que hemos empezado y que no teníamos ni idea de cómo hacer las cosas y que te han dado muchas propuestas, te han puesto, estoy pensando en una aventura, muy aventura, que es una de mis preferidas, que es Guamache, de Sirius Senra. Vale, que o sea, fue mi segunda cosa que dirigí porque la primera fue una aventura de rol en el aula. Voy a no contarla. Lo primero que dirigí fue Guamache. ¿Cómo se me ocurre hacer eso sin haber dirigido nunca nada y habiendo jugado muy poquito? Porque es un manual que está muy pensado para gente que no ha dirigido. O sea, tiene el peligro de que te encorsetes en lo que hay y sea un carril insalvable, pero si tienes el tiento de hacerlo con las miras abiertas y de que la gente pues no sienta que todas esas pautas están escritas, joder, es que te ayuda muchísimo. Entonces, si tienes manuales que son mucho más abiertos, la única manera de hacerte una idea, pillar ideas, etcétera, etcétera, es viendo alguna partida que se haya dirigido de eso. Y Leti, te iba a preguntar que algunos, no todos, hemos empezado con que nos han grabado, a lo mejor no lo hemos puesto en directo y no tenemos el feedback del público, pero nos hemos grabado solo para saber bueno, qué hemos hecho en la sesión anterior Sí. y cómo lo estamos haciendo Sí. como personas dirigiendo. Porque dices, le he dejado hablar, he puesto bien el foco en todas las personas de la mesa. ¿Cómo lo Mira que ves? cuando te ves, Como herramienta para ti. cuando te ves después de grabarte, te cambia a veces la perspectiva de las Mucho. cosas. Sí. Mucho. Es traumático la primera vez.
Es traumático. La primera vez es Te traumático. grabas y te ves, que es decir. Puedes creer el rey del mambo, pero la muchas primera cosas vez que son traumáticas la primera es un vez. traguito, ¿eh? Escuchas tu voz y dices, pero por favor, ¿qué estás Es haciendo? horrible la primera vez, sí. Interesante. ¿Otra pregunta, Jota? A mí me pasa, yo tengo cámaras en casa para ver a los gatos y las partidas que se juegan en mi casa están grabadas. No se lo quiero decir ni a los gatos ni a los jugadores, pero es verdad. Algún día Tiene que haber un disclaimer. Más preguntas, más preguntas. bueno, tenía varias cosas. Yo también soy docente, entonces tengo muchas preguntas dirigidas a Leticia, pero me voy a hablar de en privado para aclarar esto. Perfecto. Quería haceros, una pregunta, porque estamos hablando de qué no es rol, y es que el rol es un hobby que no siempre, no solo se hace cuando jugamos. Esto que estamos haciendo ahora de rol, reflexionar, teorizar, escribir, incluso coleccionarlo, forma parte y leerlo, forma parte de la afición, al menos, o lo comparten muchos aficionados del rol. Entonces, estas categorías, en mayor o menor medida, todos tocamos un poco, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estar aquí sentados reflexionando sobre esta cuestión y dedicar tiempo a pensarlo? ¿El rol? ¿Hasta qué punto coleccionarlo lo es? Es Pero metarrol. voy a decir, no es reversible, tu estantería no es reversible. Es un No, epifenómeno. no, seguro. No es rol, En no es absoluto. rol. Acompaña al rol, pero no es rol, Eso es. evidentemente. Y quiero decir, yo lo siento por los señores, suelen ser señores que dejaron de jugar hace 30 años, 20 años. Comprar rol, leer rol y jugar rol son tres hobbies muy distintos. Muy distintos entre sí. Me encanta porque el hobby es comprarlo. O sea, es un hobby que Claro. realmente tardas. Bueno, pues Sí, ya he yo- pagado. Sí, comprar rol es un hobby Y y leerlo, coleccionarlo. y es leerlo, otro. y luego leerlo. O sea, Sí. coger el libro y quitarle el Esa es la presentador. popularidad. A la por balda ejemplo. y a por la siguiente, ¿no? Es la popularidad de Warhammer, por ejemplo. Se basa en que tú lo compras, tú lo coleccionas, tú lo pintas y tú puedes jugarlo. Hay muchos hobbies en una sola... Eso explica su popularidad, ¿no? Hay muchos motivos. Igual que se juega al rol por distintos motivos, como estar con los colegas, pero no es rol. Hablar de rol no es rol. Hablar de rol. Hablar de sexo es sexo. Y teorizar sobre el rol. Está Teoría. claro O sea, tú llegas a casa diciendo... que no. Llegas a casa con la camiseta por la cabeza diciendo ¡guau! Estaba menuda hablando charla. de petting con un amigo. No. Vamos a hablar de comida, hablamos de paella, Espejo, ¿no? ¿Nos ni coméis? nada, de nada. No, aquí Nada, eso no nada, sirve. nada. No. Si no hay un juego, Tienes que hacerlo tú. Mm. Tienes que El hacerlo tú. juego no se hace solo, hay que hacerlo. Eso es. El rol solitario sigue siendo rol. os tiro, creo, la última pregunta de la Yes. sala. ¿Había alguien más por ahí? Sí, pues Sí. Sergio. Están saliendo un par de autobuses ahora con gente que se va porque nos hemos pasado de la hora. Yo tengo Pero dos bueno, preguntas. Gracias La a primera es todos para y todas por Leticia, venir. porque hay veces que, como he tenido muchas veces una conversación sobre la primera vez que hemos jugado a rol, donde siempre sale una frase que acaba siendo más o menos, eso no era rol, eso no cuenta. Fue un poco lo que pudimos. Y tú que haces rol en las aulas de gente que se acerca a un juego en un espacio que habitualmente no relacionas con ello, ¿cómo se ven esas partidas y cómo salen esas sensaciones de los alumnos cuando salen de su primera partida de rol? Vale, pues normalmente la primera, y te estoy hablando de gente que nunca ha jugado, ¿no? Orientas, no les explicas, sino, mirad chicos, os voy a presentar una situación, vuestros personajes son estos, tú tienes que actuar como lo haría tu personaje. Y cuando pones la cara de terror, cuando dices actuar como lo haría tu personaje, dices, no, con que me digas qué hace tu personaje y si surge alguna conversación la tengas, vale, perfectamente. Entonces, esa primera sensación que suelen ser entre la explicación y tal se queda como en media hora, 35 minutos, es rara. Es rara porque no saben muy bien, o sea, hasta que no has tenido un contacto de 1 hora, 2 horas, 3 horas con ellos, donde se van soltando y normalmente pasan cosas interesantes, están dentro de sus personajes porque o se inquietan o se indignan y sienten la necesidad de saltar. Ahí es donde se dan cuenta de que son porque ya fluyen y viajan solos, ¿no? Pero hasta que no hay un punto de ruptura en la historia o no sucede algo que realmente les mete, el principio, sobre todo porque al ser rol didáctico, eso a mí me sirve de ambientación o de contexto para hacer actividades. Entonces, al principio está un poco contaminado, vamos a ponerlo entre comillas, por el hecho de que estoy haciendo una actividad curricular y muchas veces evaluable.
hasta que no pasa ese punto en el cual ellos ya, la historia se ha encauzado lo suficiente como para que hagan cosas y vean que las cosas que hacen desencadenan otras cosas y ya están dentro, esa primera puesta en escena, esa primera clase, no es rol. O sea, es ellos acercándose hasta ese punto en el que sí es rol, porque están dentro del personaje y están interpretando un personaje. Pero hasta que ese punto se alcanza, a mí me pasan como un par de horas o así de juego, entre comillas pongo. Muchas gracias. Y la última pregunta, que es para la mesa. Hemos estado mucho rato hablando de qué rol, qué no rol, todo nuestro maravilloso hobby. Y me viene una pregunta que es, ¿de dónde creéis que viene esta obsesión en el rol y en general un poco en todos los hobbies, ¿no? Pero concretamente en el rol, de decir, esto es rol, esto no es rol, esto no es lo nuestro, esto es otra cosa? La gente confunde definición con identidad. Ese es el gran problema. Y si tu identidad depende de una definición, entonces el problema lo tienes tú con tu identidad. Entiéndaseme bien. Si realmente necesitas que tu definición de rol sea increíblemente cerrada y exclusiva de otras manifestaciones o familias de prácticas, como me gusta llamarlo, a lo mejor es que el problema lo tienes tú y tienes un problema de inseguridad, ¿no? Si no puedes aceptar que otras cosas que hacen otras personas son rol, a lo mejor tu problema viene de otro sitio. Ojo, que algunas cosas no son rol. De hecho, al final he sido la persona que más veces ha dicho que eso no es rol. Pero creo que me entendéis, ¿no? Sí, cuando la gente dice D&D no es rol y se encierran ahí y se enroscan y es como, ¿puedes dejar vivir, por favor? Gracias. Pues es justo eso. No, es que es un tema identitario totalmente, pero es que parece mentira, ¿no? Pero como todavía como adultos tenemos esa necesidad de construir nuestra identidad aún sobre cosas como las aficiones, cuando ya como adultos tu identidad es todo lo que has vivido, las decisiones que has tomado, eso es lo que te conforma con la persona, no que te guste ver películas, es una actitud muy adolescente, porque como adolescente, que ya eres una persona que no va siendo la que hayan criado tus padres, pero todavía no tienes ese bagaje emocional, no has tomado decisiones que hayan cambiado tu vida, no has vivido mil cosas, nos definimos, nos hacemos únicos con nuestra identidad, desarrollamos así. Pero que todavía hay gente que no, es que los frikis, es que no sé qué. A ver, hombre, que no pasa nada, porque compartas esto con un tío que no sea friki, que no sepa esa camiseta de los Ramones quiénes eran, o que juegue a rol Es una marca de online, Prime. o Todos que somos juegue a frikis rol de en algo. vivo. Entonces, Claro. Pero- lo preocupante es ver esa actitud quizás en gente mayor, ¿no? Porque yo entiendo que para un chaval es lo que me hace diferente, ¿no? Pero no hemos vivido ya, los que tenemos más de 20 años, este dramita. O sea, los que venimos del metal, ¿no? Los que venimos... Cualquier subcultura. Eso no es música. música. No, van en chándal, eso no puede ser música. Por favor. El disco de Rob Zombie es bacalao. El reggaetón no es música, es verdad. Eso no Buah, es música. sí, sí, Eso bueno. no es cine. Eso que ha hecho Gaspar Noé no es cine. Me levanto de Cannes y me piro. No es cine. ¿No? Todo es así, ¿no? Claro, y luego los del Dogma 95 diciendo todo lo demás es mentira. Solo cuenta lo que hacemos mis tres colegas El daneses y cine ese bueno sueco. no necesita el sonido ni los diálogos para Claro. narrar algo. O sea, a partir de ahí estáis, y podría- lo queréis tomascado. Lo queréis tomascado. Está en todo esto, ¿eh? ¿No creéis? Los videojuegos, ¿no? Todos El somos frikis, Farmville no claro. es un videojuego, eso es una Sí. mierda. Eso es condicionamiento clásico, sois como ratas de laboratorio, eso no sabéis lo que es un juego, ¿no? Las Magic, han matado al rol, el no sé qué, no sé cuántos, todos estos dramas recurrentes. Luego X dice, no, es que esto no es Magic. Esto no es Magic. Esto no es Magic. Claro, no, es que ¿Qué decía el otro día? Commander no es Magic. Commander no es Magic, claro, no es Exactamente. Magic. Tenemos no. otra mesa ahí. No es Magic. Eso no es cerveza, con perdón. Es para mariquitas. Eso no es cerveza. Es así todo el rato. Porque la gente tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. Estamos Es como los súper frikis. perdidos. Necesitamos algo a lo que aferrarnos para, pues eso, para tener claro quiénes somos y Y en solo hay teoría, ideas pues, verdaderas. O la Como la gente identidad del tiene- friki, ¿no? la gente, nosotros. O la gente tiene muy pocos dramas en su vida y necesita hacerse dramas nuevos. Bueno, eso no hay que pasarlo por Mi alto. hermano hay trama, Ojo. por supuesto. Pero ese es como el no es friki. Oye, que ¡El yo urne no es friki! me conozco todas las películas de Kurosawa, pero no soy friki. Yo me sé la vida completa del cangrejo de Río de Birmania, pero no soy friki. Todos somos frikis de algo. O de nada. Entonces, queréis decir, yo me acabo de dar cuenta de dos cosas con esta reflexión casi final.
que me he equivocado con el título de la charla, ¿no? Que en el fondo soy un adolescente que reivindica que el nu metal no debería haber salido nunca de un garaje y que esta gente hace preguntas mucho más interesantes que yo y que quizá lo hagamos en los próximos desencuentros roleros de otra manera. Pero no quiero bueno, por un lado, quiero haceros esa última pregunta. No sé si queréis decir algo más antes de que os tire esa pregunta como de conclusión final, diciendo lo de qué es tu experiencia rolera más interesante y tal. ¿Hay algo que queréis que os quedéis en el tintero? No creo que os vayáis de aquí a disgusto. Daros las gracias a esta organización tan bonita por lo que os ha costado montar esto. Esto es rol. Sí, lo que hacéis es rol. Esto es rol, sí. Sí, lo que hacéis es rol. Maldita sea. Porque rol es lo que hacen mis amigos. Lo que hago yo y lo que hace la gente que mola. Así que tiene que ser rol. Rol. Bueno, pues entonces hacemos una ronda en el orden en el que os sintáis más cómodas y, por favor, vuestra experiencia de rol favorita. Con eso podríamos cerrar una experiencia, un comentario, una frase, un momento rolero que os gustaría utilizar para despedir este pequeño podcast, videocast, mesa, charla, lo que demonios quiera que haya sido esto. ¿Alguien se anima? No es rol si no hay ficha, ¿no? Es en epitafio. ¿Y tu experiencia? José. No sé, no me viene nada. Muchas. Yo es que soy de mesa, sobre todo, acordado, yo tengo menos vivencia. ¿Sí? ¿Alguna cosa que queráis compartir? O quizá es... Es complicado quedarse con una, es que hay un mogollón, es que muy entramos en el reduccionista. terreno de las batallitas. Claro, Sí, y sí. hay Eso- tantas. Buah. peligroso. ¿Quién quieres falta- más? nos ¿Amber? falta- Bueno, si o- queréis, os cuento una vez que por lo visto, y lo digo porque yo desde dentro de mi propio cuerpo no era consciente, pero que me había tomado unas pastillas de Catovil, que eran unas pastillas de cafeína bastante potentes que ya no se fabrican, y había pasado una noche sin dormir, vamos a hacer unas partidas, unas jornadas, me tomé un par de pastillas de Catovil engañado, por supuesto, y me vio Javi y me dijo, creo que en la vida te he visto así de acelerado, parecía que te iban a salir los ojos de las órbitas. Entonces, pues no toméis cosas antes de jugar, mejor. Igual esta es la mejor reflexión con la que podríamos cerrar estos encuentros roleros. Ese es un melón, ¿eh? Jugar borracho al rol es jugar al rol. Eso es para otra. Hay gente que solo ¿Se puede sabe jugar jugar borracho borracho? fumado. ¿Se puede Borracho jugar fumado, borracho? hay gente que si no, no juega, eso es así. Lo que está claro es que empezamos a estar borrachos de rol o de hablar de rol. Eso, muy bien. Es que es muy difícil elegir una. No se puede Hemos hacer eludido muy ya la difícil. pregunta, Iro. Yo creo que Mira, se estaba yo- olvidando. Yo me quedo con dos. Iba a decir. Una muy genérica, que la he nombrado antes, que ha sido Guamache, que le he dirigido varias veces y le he dirigido online siempre y desde mi punto de vista y desde mi experiencia, dirigirla online te permite meterle una de chuches varias para hacer la inmersión súper potente que yo no sería capaz de hacerlo en mesa y me ha dado mogollón de buenas anécdotas y vivencias. Es que el rol online, fíjate de dónde vengo y a dónde llego, es Dilo. netamente superior en algunos aspectos al Dilo. rol presencial. Ese. En algunos aspectos, ojo. Luego con lo otro pasa lo contrario. En esos son los que yo digo. Superior. Y en la otra muy concreta que voy a decir fue mi última partida dirigida en mesa, que fue hace un par de semanas. Aventura de la editorial Valhalla, Go to Hell, que habéis estado aquí hablando de metal. Y si os mola el metal, deberéis jugarla. Oro puro. Y ahí no voy a dar detalles porque no spoilers, pero hubo un momento que yo me quebré mogollón la cabeza y dije, tengo que hacer algo súper impactante, viendo además que mis jugadores estaban a topísimo. Tengo uno de ellos muy metalero, y dije, y además súper a tope, o sea, trayendo tatuajes de calcamonías, camisetas, o sea, a tope. Yo decía, esto yo podría decir que se aproxima mucho al rol en vivo, aunque no lo sea, porque estaban súper a tope. Y hice algo, y ese algo que era muy efectista y podía formar parte del rol en vivo, también quería que le sorprendiera a ellos, no simplemente sacar eso que quería sacar. Entonces, a la persona en concreto, que fue la elegida por cómo se desarrolló las circunstancias y fue quien tenía que hacer esa cosa y sacar eso, que le pasé un post y le dije, ¿quieres hacer algo chulo? Mete las manos debajo de la mesa y sígueme el rollo. Y no tenía ni idea de lo que iba a pasar.
se entregó y supo entender sin verlo de lo que iba. Y yo simplemente alejarme, ponerme a palomitear y disfrutar de lo que se vino después, que enloqueció la mesa, yo creo que es una de las mejores experiencias en rol, en mesa y que voy a tener. En la vida. Y en la vida. Pero- Salimos de allí borrachos Pero de rol. GoToHell no es rol. Porque yo conozco gente que se ha quedado allí demostrando que no es reversible. O sea, yo conozco gente que se ha quedado allí. Se ha quedado allí para siempre. Y no ha salido. No. Salió de GoToHell gracias al Katowice. Bien, bueno, pues creo Pues es que elegir una es muy difícil, tío. Desencuentros Roleros llega a su fin. Un fuerte aplauso para nuestros maravillosos invitados de esta primera edición. Nos vemos en el próximo capítulo de Encuentros Roleros. Bye. Adiós. Wow.